Darkored, conocido en el mundillo del póker. Hablas muy bien. Soy uno de los socios fundadores de la escuela de Póker. Y se sentó un VIP de Macao. El trabajo de los jugadores de póker, que creo que siempre se le olvida a la gente, es adaptarse. Entiendo que Mestre ya lo estaba medio destrozando, o sea, era muy bueno. Sí, hay similitudes, por ejemplo, en los eSports. Podría vivir hasta mi vida porque estoy en paz. Yo siempre vi el póker como algo que se iba a acabar. Y me miran con cara de, ¿qué estás haciendo? Fue un gran fracaso. Porque son partidones. Y es en España con jugadores españoles. Y era como, bueno, este tío es un maldito genio. Y el viaje fue negativo. A la tienda de Magic, cuando nosotros nos pasábamos testeando meses. Está hablando bien del oponente. O sea, yo ahora me paso casi el día en Twitch con unos cuantos franceses en Mónaco. Spins fue la última gran maravilla de la industria. El comentario otro lo que se me ocurrió es, claro, ojalá hubiera pasado antes y me arruinase cuando tenía 10 euros. El póker nunca ha tenido mejor salud que la que tenemos ahora mismo. Buenas, Álvaro, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Cuéntale a la gente brevemente quién eres y a qué digas tu tiempo. Pues muy buenas, David. Gracias por invitarme y enhorabuena por tu programa. Siempre he querido decir esto. Yo soy Álvaro Aspas, Darkored, conocido en el mundillo del póker. Y bueno, pues soy ahora, podría decirse, exjugador profesional de póker. Ya no me dedico tanto en las mesas, pero sigo metido en el mundillo del póker. Soy uno de los socios fundadores de la escuela Educapóker. Y nada, pues básicamente ahora un poco más metido en el mundo de la industria, ¿no? Por decir así, ya un poquito más de puertas para adentro. Y poco más, no sé. Tengo 36 años y, pues no sé, siempre de mente inquieta. La primera pregunta es, ¿qué haces aquí todavía? ¿No? Porque lo que te comentaba antes, fuera de micros, yo llevo 13 años jugando al póker y tú ya estabas jugando de aquella y aquí sigues. Bueno, aquí seguimos, aunque tú con otro enfoque, ¿no? ¿Qué te lleva a seguir todavía aquí, ¿no? O sea, cuéntanos si te parece brevemente un poco los inicios y qué visión tenías tú sobre el póker, qué objetivos tenías y cómo se han ido depurando o cambiando durante el tiempo. Pues yo cuando conozco el póker soy un joven un poco, ¿cómo llamarlo? Descarriado. Tampoco es eso, sino simplemente que no tenía muy claro qué quería hacer en la vida, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que en ese paso del instituto a la universidad, ¿no? Que te dicen, oye, elige una carrera, tienes que hacer una carrera. Y es como, uff, ¿por qué, no? O sea, no sé, no hay ninguna que me llame realmente. Y finalmente terminé haciendo informática porque me pasaba mucho rato con el ordenador, me encantaba el ordenador, pero ya está, ¿sabes? Porque ninguna me llamaban, no era nada. Entonces estaba un poco perdido realmente. Hice mi primer curso de informática superior en Valencia. Creo que allí estuve 2 años en los que prácticamente no pegué ni chapa. Luego me fui a Castellón, en los que tampoco pegué mucha chapa. Al final creo que me quedé en tercero de informática o algo así y lo acabé dejando por el tema del póker. En Valencia conozco las Magic, las cartas mágicas, ¿no? Ahí es donde conozco a Luis Sevilla, Raúl Mestre, toda esta gente jugando a las Magic. Y pues bueno, a partir de ahí, lo dicho, una etapa un poco de no sé qué hacer, no me motiva nada. Y con el tiempo aparece el tema del póker, ¿no? Empiezo a escuchar que pues, gente como Raúl Mestre, Simón, ¿no? Simón Muñoz, que es el fundador, que fue fundador de Poker Red en su momento, pues jugaban a póker para pagarse los viajes de Magic, lo cual era bastante... Claro, las Magic eran caras para unos chavales que no teníamos ingresos. Entonces dije, bueno, pues qué cosas, ¿no? Pero yo, este mundillo es un poco raro, ¿eh? Yo seguía ahí con mis mágicas, no le hacía mucho caso. Entonces mi amigo Luis se metió también en ese tema y llegó un punto que me dijo, oye, mira, métete, esto es muy fácil, te lees un libro y empiezas a ganar dinero. Estamos hablando de 2006 o algo así aproximadamente. Y 2005, 2006. Y yo, no, hombre, tío, no puede ser así, ¿sabes? Yo pensando, esto es una estafa, claramente. Y le dije, mira, tío, cuando ganes 1.000.000 de pesetas, ¿sabes? En plan, hablamos de pesetas, ¿eh? Cuando ganes 1.000.000 de pesetas, yo en plan, ¿sabes? No lo vas a conseguir nunca. Me pongo a jugar. Y no sé, pasó el tiempo, tal, y un día llegó y me dijo, he ganado ya 1.000.000 de pesetas, ¿te pones a jugar? Y dije, joder, pues me va a tocar, ¿no? Me va a tocar pasar por el aro. Así que nada, me dejó el libro, me dejó dinero. Yo, de hecho, no puse nada de dinero. Y empecé jugando Limit, ¿no? Limit 0.25, 0.50 por aquel entonces, claro, era límites muy bajitos y era lo que se jugaba. Y un verano que yo normalmente me ponía a trabajar un poquito en verano y tal, pues en vez de ponerme a trabajar me lo pasé grindando, ¿no? Limit... no, perdón, Limit. He dicho no Limit, no. Limit 0.25, 0.50, que por ahí entonces se jugaba Limit. Y
Y nada, pues básicamente bien, aprendí y tal, no gané mucho, no sé si al final, claro, jugando esos límites, pues no sé si al final gané 200 pavos, vamos, que no era dinero, pero me di cuenta que efectivamente lo que decían los libros era verdad y que pues sabiendo 4 cosas se podía ganar algo de dinero, ¿no? ¿Y por qué no? Y entonces luego surgió que me ofrecieron irme al piso de Raúl Mestre, el famoso piso del póker de Valencia. Y no sé, y ahí vi un poco la ventana, la oportunidad, ¿sabes? De decir, mira, no estoy haciendo nada con mi vida realmente en la carrera, no estoy haciendo nada, no estoy nada motivado y por algún motivo me motivaba aquello. Me motivaba el hecho de competir contra mí mismo, ¿sabes? Era, no sé, me gustó y dije, mira, me voy a dar un año sabático de la universidad, voy a irme allí al piso, voy a dedicarme en cuerpo y alma al tema del póker y a ver qué pasa. Entonces, pues nada, allí que me fui y nada. Recuerdo que lo reventé. O sea, recuerdo que en mi cabeza era tanto la sensación de fracaso si no lo conseguía, ¿sabes? Era como, bueno, es que si no consigo esto, he fracasado en todo. Y lo reventé, o sea, rollo, dormía 7, 8 horas, pero el resto lo pasaba estudiando y jugando, estudiando y jugando, estudiando y jugando. Todo el rato, todo el rato. Y además estar con Luis, estar con Raúl, estar con toda esta gente era muy motivador, ¿no? Y... Hacemos una pausa aquí, si te parece, Ujú, porque me sí, parece claro. un tema que a lo mejor cuando la gente habla, ¿no? Cuando tú cuentas la historia, a lo mejor no se recalca mucho y no hacemos mucho hincapié. Y yo soy súper, súper creyente de esto. em, y es del entorno, el círculo en el que estabas, ¿no? O sea, estabais ahí varios jugadores, todos con el mismo objetivo. La mayoría o todos en ese punto, por lo menos, iban por delante tuya, es decir, ya había conseguido Ujú. sus resultados. Entiendo que Mestre ya lo estaba medio destrozando, o sea, era muy Sí, bueno. sí. Entonces, cuando te comunica cierto conocimiento, habla contigo de manos, te dice cosas de estrategia, etcétera, em, por una parte alucinas, bueno, supongo, ¿no? O sea, a mí me tiene pasado en ciertos momentos de decir, wow, esta persona sabe infinito. eh, y aparte, porque lo ves con una mente abierta, otra persona sería súper escéptica y diría, "Ah, esto del póker, lo que dices, se queda en la parte de la estafa". Y por otra, el tema de estar en ese círculo donde todos estáis empujando hacia el mismo objetivo, en el sentido de todos queremos ser jugadores de póker, todos queremos ser súper buenos, todos queremos mejorar. ¿Cuánto crees, a lo mejor no en porcentaje, sino en importancia o cómo lo plasmas en relevancia a la hora de conseguir éxitos? En tu caso y en general. No, importantísimo. Vamos a ver, hay una cosa, el factor suerte en la vida es algo que la gente infravalora muchísimo. Es decir, ¿por qué yo, que soy una persona normal, simplemente que tenía de amigo a Luis Sevilla, que coincidía en la tienda de Magic con Raúl Mestre, tuvo la oportunidad de ir a probablemente el mejor piso para aprender póker en el momento oportuno, en el lugar oportuno? ¿Sabes? ¿Cuál es mi mérito ahí? Ninguno. Simplemente Bueno, existir y estar en ese. decir, perdona que te interrumpa, decir que sí y Decir que tener sí, la vale, mente sí, sí, suficientemente abierta y desafiar a correcto. Taylor y Pero hay gente que quizá querría decir que sí 100 veces más que yo y no puede. Por mucho que quiera decir sí, es como no tienes esa oportunidad, ¿no? De entrar ahí. Que sí, que está claro que tienes que subirte al carro y tienes que aprovechar las oportunidades, pero hay gente que no tiene esa oportunidad. Entonces, el factor suerte de decir, joder, compartir. Y por aquel entonces yo no era tan amigo de Raúl Mestre. Raúl Mestre era un tipo que venía a la tienda de Magic cuando nosotros nos pasábamos testeando meses una baraja para ir al campeonato nacional. Llegaba Raúl sin haber visto ni siquiera las cartas de la expansión y llega y hace quito esto, me dejas la baraja, va y se marca un 14-0 en el nacional. Y era como, bueno, este tío es un maldito genio. Yo conocía mucho a Luis y fue el que me dio la oportunidad de entrar, ¿no? Y ahí ya conocí más a Raúl y toda esta gente. Entonces sí que es verdad lo que dices, que eso fue un boost, bueno, increíble. De hecho, yo siempre lo he dicho, siempre lo he aconsejado cuando estás empezando, digamos, en el mundo del póker, probablemente en otros ámbitos también, y lo he escuchado también aquí en tu blog y en otros sitios, ese puntito de obsesión, ¿no? Ese puntito de estar completamente absorto en lo que haces, porque yo recuerdo esa época, ¿no? Que fueron 2, 3 años un poco súper a tope, no hacía otra cosa y perdí bastante contacto quizá con otras amistades, con otro tal, pero estaba tan absorto, estaba tan obsesionado con eso que era lo que quería hacer. Entonces, cuando por fin terminas, entre comillas, llegas a un nivel bastante más alto en el que puedes relajarte un poco más, te das cuenta de un poco lo que has sacrificado por el camino, pero en mi caso valió la pena.
Y nos estás contando un poco eso, la trayectoria, ¿no? Estás en la parte de empiezas a jugar, llegas al piso y tu única obsesión es querer jugar al póker, ¿no? ¿Cómo evoluciona, digamos, hasta el punto donde estás ahora, ¿no? O sea, a lo mejor brevemente, ¿no? Pero ¿en qué punto decides no jugar ya tanto al póker y hacer otras cosas? ¿Y en qué punto dices, bueno, ya no juego al póker, ¿no? Puedo decir que soy un senior de la industria y dedicarme más a temas de la industria que relacionan el mundo del póker. ¿Y por qué no salir del mundo del póker y mantenerte, digamos, haciendo cosas para el mundo del póker? Bueno, pues eso fueron, ya te digo, creo que unos 3 años de a tope de intentar petarlo lo máximo posible. Llegamos a No Limit 1000, que por aquel entonces era un poquito lo máximo que se podía jugar, porque bueno, nosotros teníamos un pequeño trato en el piso y al final es que las mesas de 2000 y cosas así eran muy, muy poquitas y al final eran las que jugaba Raúl. Entonces Raúl era un poco, nos enseñaba a cambio de que no llegáramos a subir a sus mesas y tal y al final fuera un drama todo aquello, ¿no? Que oye, encantadísimo, ¿sabes? En ningún momento nadie le criticó nada de eso. Al final, joder, en 1000 te ganabas la vida más que bien, ¿no? Y claro, el problema empezó a ser ya el mantenerse, ¿no? Siempre se ha comentado que cuando estás escalando niveles estás súper motivado, pero cuando llega el momento de mantenerte en un sitio y ordeñar la vaca, por decirlo así, tu motivación empieza a caer, ¿no? Y entonces yo siempre he sido una persona que ha vivido mucho de la motivación. Yo si no estoy motivado para algo, la verdad es que no hago ni el huevo. Y ahí ya empezó a decaer un poquillo ya el tema, ¿no? Era muy rutinario, era muy monótono, cada cosa que mejorabas, tardabas un montón en ver la aplicación real, ¿no? Porque el póker mola mucho por eso, porque aprendes algo, enseguida lo aplicas y tienes un resultado y dices, joder, qué guay, eso en la vida real en muy pocos aspectos se cumple, ¿no? Tardas mucho en rentabilizar lo que has aprendido, en el póker es casi automático. Y en niveles altos empieza a pasar eso. A partir de ahí surge la idea por parte de Raúl y Simón de crear Educa Póker, ¿no? Por aquel entonces éramos casi 30 y pico personas en el famoso piso del póker de Valencia y a mí me interesó mucho todo aquello, ¿no? La idea era simple, si he enseñado a jugar a todos estos amigos, ¿por qué no puedo replicar ese modelo a gran escala? Y a mí siempre me había gustado escribir, siempre me ha gustado transmitir, hablar, entonces me gustó mucho la idea y le propuse a Raúl si le parecería interesante que trabajara con ellos y tal. Entonces, obviamente necesitaban gente para hacer artículos, foros, tal. Por aquel entonces teníamos muy buena reputación, ¿no? Por lo que estábamos consiguiendo. Y me apasionó mucho el proyecto. Empezamos a trabajar con el tema de Educa Poker y prácticamente sin que estuviese premeditado, todo mi tiempo, o prácticamente todo mi tiempo, empezaba a dirigirse hacia cosas de la escuela. Escribir artículos, al foro, tal, pensar cosas de la escuela. Entonces, cada vez más cada vez estaba más fuera del grinding, ¿no? De las sesiones de juego de todos los días. Y cuando empezasteis solo había, que yo recuerdo en español, una escuela más. Bueno, había creo que otra más perteneciente a una sala, pero que era ínfima. Y ahora hay un montón de escuelas, ¿no? ¿Cómo, no sé, cómo lo veis esto de que haya tantas escuelas? Es decir, no las sigo a todas ni de cerca y estoy seguro que todas son legítimas seguramente hasta el día de hoy y sean grandes jugadores los que están detrás. Pero me está dando el feeling de que va a pasar, como en otras áreas, que va a aparecer mucha gente que genera mucha formación porque ellos mismos no son capaces, digamos, de ganar en las mesas, ¿no? ¿Crees que alguien puede ser buen profesor o educador sin ser bueno, digamos, en la ejecución? O sea, como el mítico entrenador de fútbol, ¿no? Que él mismo no podría competir como sus jugadores, pero él tiene la visión suficiente, o en el póker no funciona así. Sí y no, ¿no? Hay unos mínimos, porque sí que es cierto que yo hubo una época en la que a lo mejor no jugaba tanto. Normalmente íbamos a Educa Poker, a las oficinas de Educa Poker por la mañana, comíamos allí a lo mejor, y a las 4 o eso te ibas. Y, y luego me iba a grindar un ratillo, ¿no? Pero no jugaba mucho, no estaba muy metido. Sin embargo, cuando estás contestando manos todo el rato, tú estás pensando todo el rato en póker, ¿no? Si tú estás en los foros contestando manos, estás poniéndote en la situación y pensando qué harías en esa situación. Entonces sí que es cierto que puedes perder un poquito de vista el metajuego, ¿no? Cómo está evolucionando el metajuego, qué hacen los rivales ahora, qué tipo de mano te vas a encontrar en un momento dado, pero hay cosas que no pierdes y hay otras, y de hecho el pensar sobre póker todo el rato en esas manos que estás leyendo te hace mantenerte activo, ¿no? Y que la mente todavía siga pensando en póker.
De hecho, hay similitudes, por ejemplo, en los eSports que me gustan mucho. Gente que entiende muy bien el juego, pero no tiene los reflejos suficientes para llegar a ser un buen jugador de eSports, ¿no? Porque necesitas esos reflejos, necesitas esa mecánica. Entonces, pues a lo mejor puede pasar esto. Hay gente muy estudiosa del póker que por lo que sea no consigue llegar a jugar, a lo mejor por un mal mindset, a lo mejor porque se cansa mucho durante las sesiones, no está preparado para eso, pero su mente analítica es brillante para analizar situaciones, por ejemplo. Un ejemplo de esto siempre me viene a la mente es Pepe Mestre, que no sé si lo conocerás, pero es el hermano de Raúl Mestre. El hermano de Raúl Mestre jugaba a póker porque su hermano también le había incitado y tal, pero a Pepe no le gustaba jugar. Sin embargo, se decía, se rumoreaba, Raúl lo decía y tú lo veías, que probablemente su cabeza era mejor que la de Raúl para el póker, que ya es decir, ¿eh? O sea, tenía soluciones analíticas muy buenas, pero no le motivaba el hecho de grindar. Yo escuché que en su momento empezó a estudiar y cuando empezó a jugar No Limit 400, Ujú. que a pesar que las mesas fueran blandas, obviamente si es la primera toma de contacto con el póker es jugar alto. Y Exacto. tengo ese recuerdo, de hecho, de él, sí. Sí, sí, sí. Pero antes a veces puede pasar, pero sí que está bien mantener cierto contacto con las mesas, con el metajuego, para saber cómo va cambiando y cómo va evolucionando. Vale, y temas de industria de póker, me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo? Porque el póker incluso a día de hoy, ¿no? O sea, recientemente desde esta grabación, pues hace una semana y pico, estaba en Mónaco jugando y el viaje fue negativo. O sea, en las mesas literalmente acabé en negativo, es decir, perdí dinero. Ujú. Y más de un comentario, más de dos, de gente bastante cercana que sabe que juego desde hace muchos años y creía que llegan a entender un poquito, aunque sea. Claro, es que estás en Mónaco, ahí te están haciendo trampas, la gente es muy buena, te están haciendo trampas sin que te... Bueno, todo este tipo de argumentaciones, ¿no? Y seguro que en la industria del póker desde dentro, ¿no? A nivel de interacción a lo mejor con otras empresas o con, a lo mejor no los legisladores justamente, pero con organismos del Estado, existen cosas que veis que dices que esto es un problema de entendimiento, de comprensión, de ciertas falacias que hay aquí establecidas, ¿no? ¿Hay algo de esto? ¿Hay algo donde se pueda mejorar a nivel, digo, social, o sea, quitando un poco la comunidad de póker, ¿no? ¿Qué podría entender la comunidad, o sea, de un país o una sociedad diferente de la industria del póker? Uf, aquí podemos hablar muchísimo. A ver, nosotros lo que hemos notado mucho con el paso del tiempo es un poco, igual que nosotros, la profesionalización del sector, ¿no? Ya no hablo de los jugadores, sino de la industria. Yo recuerdo cuando empezaba Educapóker, ¿no? Habían, no sé si recuerdas, preregulación, ¿no? Preregulación española, habían un montón de salas. O sea, si tú querías, te comprabas una, regalaban en los botes de galletas, te regalaban una skin de Boss Media. Entonces, todo el mundo podía tener una sala. Claro, te encontrabas ahí infinitos piratillas, ¿no? Pero en cualquier sector emergente te vas a encontrar un montón de piratillas, un montón de gente que no sabe mucho del sector, simplemente está surfeando la ola, ¿no? Coge el momentum, coge la oportunidad, pero tú hablando con él notas que obviamente no hay profesionalización, ¿no? Y poco a poco, conforme se va profesionalizando el sector, empiezas a ver que toda esa gente sale. Y de hecho, más o menos, tú tienes una idea de quién se va a quedar y quién va a salir, porque cuando hablas con ellos te das cuenta enseguida de quién está ahí rascando dinerito y quién está ahí porque de verdad entiende cómo funciona la industria. De hecho, uno de nuestros fallos, ¿no? Al principio con el tema de Educa Poker es que quisimos ir un poquito como adalides de la industria, ¿no? Como adalides de hay que cuidar el ecosistema, cuando en realidad la mayoría de salas se estaban cargando el ecosistema. El tema de raybacks altísimos, el tema de tal. De hecho, yo recuerdo que en Educapoker llegamos a prohibir algunas salas que hiciesen carreras de rake. O sea, nosotros mismos le decíamos a la sala, no te dejamos hacer carreras de rake. Muy tocho, que ahora si lo piensas, dice pues, que te manden a la mierda. Pero por aquel entonces, claro, era como, aquellos se tiraban las manos a la cabeza, pero bueno, estáis locos, ¿por qué? Digo, porque es malo, porque no lo entendéis todavía, pero es malo que hagáis esas cosas, es malo para el ecosistema. Obviamente, pues nos pegamos una hostia, ¿no? Porque al final no puedes ir de paladín de una causa cuando no eres nadie, ¿no? Porque por aquel entonces pues tampoco es que fuéramos nadie, al final éramos un afiliado, las salas podían hacer lo que quisieran. Pero hoy en día se ha demostrado, ¿no? Que efectivamente cuidar el ecosistema, el tema del rakeback indecente que había por aquel entonces, todo eso influye y todo eso es importante. Entonces la industria ha aprendido mucho sobre cómo cuidar el ecosistema, por eso tanta
tanto trasvase de medios a los recreacionales, ¿no? Se ha empezado a cuidar. Si te fijas, antiguamente siempre se cuidaba el regular. Mucho rake, tráeme los high rakers, tráeme no sé qué. Y con el paso del tiempo ahora es como regulares, no me hables de regulares, hablemos de recreacionales. Porque si tengo recreacionales vendrán los regulares, pero me cago en darles cosas. Y al final han entendido cómo funciona eso. Por supuesto, siempre hay gente que va por delante, acá PokerStars, ¿no? Que siempre ha tenido una visión mucho más clara en ese sentido y todos han ido un poquito detrás de la sala líder, ¿no? Que ha sido durante todos estos años PokerStars a la hora de innovar con todas esas cosas. Y desde el punto de vista de los jugadores, ¿no? En ese sentido, yo creo que han aprendido un poco a palos, porque me sorprende que hoy en día todavía haya mucha gente que se queje de eso de, bueno, es que no me están permitiendo ejercer mi trabajo. Es como, oiga, disculpe, su razón de ser no es que usted tenga trabajo. Su razón de ser es ofrecer un esto y tú te aprovechas de que haya ahí un resquicio en el que tú puedas ganar dinero. Y tu trabajo, el trabajo de los jugadores de póker, que creo que siempre se le olvida a la gente, es adaptarse. Es adaptarse a los cambios, ser el mejor en esas adaptaciones y ahí es donde hay dinero. Ahí es donde puedes Es una forma de tener verlo un oportunidad. poco viejuna, ¿eh? No me fastidies. Y a ver, yo te voy a dar una diferente a ver qué opinas, ¿vale? Que es más fácil de ver. Bueno, mola esto de que sea mi podcast, te puedo interrumpir aquí y mandar a cagar Perfecto, en claro, cualquier claro, por momento. supuesto. Cuando alguien no conoce el póker, ¿no? Conoce desde hace muy poco y viene a un casino conmigo, siempre le digo lo mismo, en plan, ¿cuál crees que es mi función cuando me vaya a sentar a jugar en esta mesa, ¿no? Quitando ya el hecho de vamos todos a competir, todos nos sentamos con el dinero que queremos, todos nos sentamos siendo mayores de edad y responsables sobre lo que hacemos aquí. Simplemente yo creo que mi forma de pensar o de luego apostar en ciertas cartas o no, me va a dar una ventaja, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuál es mi objetivo? Y mi objetivo es que la gente se divierta. Si yo Exacto, consigo pero que haya una diversión, que no siempre es hacer el payaso en la mesa o hablar, eso es bueno, ¿no? ¿Qué sí, pero opinas? eso mucho más orientado al vivo, eso sí que es cierto, porque online es cierto que tampoco le ofreces mucha más diversión que el hecho de simplemente jugar de forma respetuosa, que eso, por supuestísimo. O sea, Que ya es nuestro lo Antonio de... de hoy. Sí, todo el tema del boom hunting, todo el tema de tal, todo eso que ha dado mucho que hablar durante muchos años, parece que ya está más o menos olvidado, ¿no? Parece que ya casi todo el mundo le ha entrado en la cabeza. Y esto va un poco conforme juegas más alto. Cuanto más alto juegas, más consciente eres de todas estas cosas. Más consciente eres de que tienes que respetar al recreacional, de que sabes de dónde viene el dinero, de tal. Los que juegan en niveles bajos son los que se quejan normalmente. Ah, es que el recreacional ha jugado 7-2 y me ha ganado. Eso nunca lo verás de un jugador de niveles altos porque sabe de dónde viene el dinero, sabe lo que tiene que hacer y sabe que tiene que respetar esas cosas. Entonces sí que es cierto que en el vivo esto es súper importante, porque en el vivo sí que tienes mucha más forma de entretener y de dar una buena experiencia al jugador recreacional. Tus gestos, tu forma de hablar, tu forma de reírte, tu forma de... Eso sí, en online es más complicado, pero aún así hay ciertas cosas que son importantes para hacerle sentir bien al recreacional y que acabe volviendo, eso sí que es cierto. ¿Hay algo más en la industria que se te ocurra que veáis que se pueda mejorar a día de hoy, más trayéndolo al presente, de que os topéis mucho con X pensamientos, X acción, X lo que sea? Es difícil porque al final nosotros llegamos hasta cierto punto, ¿no? Hay cosas que no vemos de las salas, hay cosas que no entendemos de por qué hacen ciertas acciones. Las salas, hemos pasado un prepandemia, no sé si te acuerdas, pero hubo unos cuantos movimientos de absorciones. Las salas han ido, creo que como casi cualquier empresa, ¿no? De otros, bueno, de otros sectores, cada vez tienden más a la absorción, ¿no? Y a crear grandes corporaciones de lo mismo, pero que todo sea lo mismo, ¿no? Y prácticamente nos hemos quedado en un formato en el que hay 4 grandes actores, cuando antes a lo mejor habían 10 o 12. Claro, las regulaciones, el hecho de que cuanto más grande seas, más poderoso eres, empieza a escaparte ciertas cosas de qué quieren hacer y por qué, ¿no? Por ejemplo, lo que sí está claro es que con los spin and go, los spin en general, da igual llamarlos expresos, spins, etcétera, la industria ha dado con la gallina de los huevos de oro. Es algo... Ahora mismo es como la modalidad perfecta, porque para ellos es una forma muy buena de atraer recreacionales, es muy rápido, lo puedes jugar en casi cualquier momento, y a los regulares los tienes
atrapados, ¿no? Los tienes un poquito en la jaula de decir, bueno, te voy a dar recompensas por jugar mucho, pocas, y vas a ganar poco en la mesa. Entonces, tú me generas un montón de flujo de dinero dentro de la sala, te llevas una parte, obviamente, pero me tienes entretenidos a todos los recreacionales que entran y tienen partida automática. El cash, por ejemplo, cada vez va a peor. El cash está destinado a morir o quedarse como algo muy, 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 muy pequeño, porque es una modalidad muy hostil para el recreacional. Esto lo hemos hablado muchísimas veces. De hecho, desde hace muchos años nosotros ya pensábamos eso. Porque, claro, alguien llega con 100 ciegas grandes, ¿no? Con una caja entera y lo puede perder en una mano. La siguiente mano está all-in, lo pierde y se va. Y es como, pues vaya experiencia, ¿no? Más triste del juego. Y los MTTs, que obviamente siguen siendo una modalidad muy televisiva, que al final todos hemos visto por la tele, nos gusta la emoción de los MTTs, pero claro, tiene el problema de la duración. Cualquiera que juegue un MTT online, es que como mínimo tiene que estar 4 o 5 horas enganchado y ojo, no hagas deep run, que a lo mejor tienes que estar 8 horas. Entonces es algo complicado. A la gente le va a seguir gustando jugar torneos y por eso tiene su nicho, pero Spins fue la última gran maravilla de la industria y a los que todos se han subido al carro. Entonces eso ha cambiado absolutamente todo. La forma de trabajar de las salas, la forma de las promociones, eso lo ha cambiado todo. Has hablado antes de eSports y de hecho me has comentado algo que podíamos hablar porque yo la verdad es que lo desconocía y lo agradezco mucho. Y es sobre un proyecto que decidiste montar o decidiste, no sé si varios, Ujú. que tiene que ver con eSports, ¿no? Cuéntanos un poco en profundidad y luego hablamos de eso. Bueno, pues yo siempre he sido muy apasionado del tema de los videojuegos, el tema de los esports. Me gusta mucho el League of Legends, bueno, varios esports, pero sobre todo el League of Legends, y lo sigo mucho, ¿no? Y al principio de la regulación, pues bueno, básicamente, como sabes, el mercado se apagó casi por completo, ¿no? Estábamos en horas muy bajas y prácticamente no había casi trabajo, ¿no? No podíamos hacer mucho más que intentar sobrevivir día a día. Y se nos ocurrió la idea de, como teníamos tiempo y tal, pues se nos ocurrió la idea de eso, de montar una serie de bares de eSport, ¿no? Que era un concepto muy nuevo, que sí que es cierto que por Europa sí que se veían algunos, pero vamos, no había prácticamente nada. Y al final no deja de ser pues como un sports bar, ¿no? En el que tú vas a comer, beber y ver tus partidos, ¿no? Lleno de teles y tienes ahí fútbol, tienes ahí béisbol, tienes ahí no sé qué, y tú ves un poquito lo que quieras, pues un poco parecido, pero con esports, con videojuegos. Total, que bueno, pues después de pensarlo, tal, no sé qué, pues nos lanzamos un poco a la aventura. Yo y unos cuantos socios más, no diré nombres porque cada uno, no voy a meterme en la vida de los demás, pero en mi caso, pues nada, yo era un poquito parte de la cabeza pensante del proyecto, yo era el que lo llevaba y de hecho ahí me desvinculé un poquito de Educa, lo dejé un poquito aparte para dedicarme sobre todo a este proyecto. Montamos un primer bar en Valencia y después el proyecto, que duró al final unos 4 años, creo más o menos que duró, abrimos otro en Madrid, abrimos otro en Bilbao y abrimos otro en León. Y bueno, pues la verdad es que fue un proyecto que al final no llegó a puerto. Fue un proyecto, se podría decir, ruinoso. Y quería traerlo, ¿no? Por un poco el concepto de falla con éxito. Al final, para mí fue un gran fracaso. Para mí eso fue una de las cosas que más me ha tocado a nivel emocional y profesional en mi vida. Porque, a ver, te lo voy a explicar un poco sin que quede. Cuando juegas a póker, y más en mi situación, eh, puede que mucha gente tienda a sobrevalorarse, ¿sabes? Es algo como, yo he aprendido esto, yo he llegado a ganar decenas de miles de pasta, soy Dios, ¿no? Y es como, y yo personalmente jamás me consideré una persona como que se les subió el ego ni de lejos. De hecho, yo veía a mucha gente que tenía el ego por las nubes y tal, y yo decía, joder, tío, como la gente se le va la olla con esto del póker y del dinero. Pero aunque no quieras, inconscientemente, tío, está como grabado por dentro, ¿sabes? Es como, si tú has sido capaz de hacer esto, eres capaz de hacer otras cosas. Error. No tiene por qué. El póker es mucho más fácil que muchas cosas del mundo real, ¿no? Por decirlo así. Y que seas capaz de hacer una cosa no quiere decir que seas capaz de hacer otra.
por tus, ¿no? Por arte de magia, ¿no? Entonces, fue un poco un choque de realidad, ¿no? Fue un poco el decir, buah, esto no está funcionando y no sé por qué. ¿Sabes? No, lo tengo prácticamente todo, pero algo se me está escapando, ¿no? Algo se me está escapando. Y entonces hago un poco la analogía de los pros de los pros online a los pros del vivo, ¿no? Lo que tú comentabas antes, que parece como que desprestigiábamos un poquito, los que jugábamos online, desprestigiábamos un poquito a los jugadores del vivo y simplemente conocíamos dos partes distintas del mismo juego. Los jugadores online conocíamos una parte matemática y profunda del juego, pero los jugadores en vivo conocían muy bien a las personas y sabían muy bien cuándo forzar situaciones que iban a salir bien y cuándo no. Y tú cuando ibas a las mesas del vivo eso no lo sabías, pero te creías superior a ellos porque controlabas la parte matemática, ¿no? Y yo creo que ahí hubo un poco de choque. Bueno, pues trasladando un poco esto a lo otro, es como había una parte que entendía perfectamente, pero había otra que no. Y era porque yo no eran, o sea, yo no soy una persona que haya tenido estudios empresariales o estudios tal. Me sentí un recreacional. Me sentí un recreacional en esa etapa, en muchos aspectos, porque no sabía exactamente qué estaba pasando y no sabía resolverlo. Y fue una etapa muy frustrante a nivel personal, lo dicho, muchos fracasos, pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo a base de muchas hostias, que normalmente es como se aprende en la vida. Y, y bueno, no sé, aprendí mucho a nivel personal, aprendí mucho a nivel profesional. Me arruiné, lo cual está muy bien. Decir, ¿no? Decir, oye, me arruiné. Me ha costado mucho decirlo. Me ha costado mucho decirlo. Me arruiné. No pasa nada, no pasa nada. De hecho, creo que fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Ojalá me hubiera pasado antes, pero ya está. Esas cosas te pasan cuando te pasan. Y, y no sé muy bien. Creo que a día de hoy, después de esto ya hace 3 o 4 años, aún sigo digiriéndolo. Es cierto que cada vez mejor, pero fue una experiencia muy intensa en mi vida y que sin duda me ha cambiado mucho la forma de pensar, la forma de ver las cosas, la forma de ver los negocios, la forma de ver las relaciones personales, la forma de ver la vida en general, ¿no? Y de cómo encararla a partir de ahora. He tomado un montón de notas, o sea, me daría es que no nos va a dar para hablar días enteros, ¿eh? Pero primero que quiero, o sea, reconocer a lo mejor, porque yo también creo que me he puesto un poco en ese plano hablando de ciertas cosas que durante mucho tiempo no habría imaginado que habría dicho que, o sea, errores que he cometido o cosas que me han pasado por decisiones mías que no han salido bien y digamos, agradecer incluso que te hayas abierto así y que cuentes esto, porque yo creo, y a través de mi experiencia, es muy duro cuando te pasa algo así y muchas veces el ego interfiere ahí y lo que has dicho, pasó esto, me arruiné o fue mal o lo que sea y no pasa absolutamente nada, ¿no? Después has dicho que ojalá hubiera pasado antes y el comentario otro lo que se me ocurrió es, claro, ojalá hubiera pasado antes y que me arruinase cuando tenía 10 euros. Pero, No, pero pero, muy pero meritorio. ahí empiezas a valorar un poco el tema edad, ¿no? El tema con qué edad aprendes qué cosas. Porque hay cosas que ojalá las hubiese aprendido con 22, ¿no? Porque las podías haber aprendido. Pero hay veces que te pilla un poco tarde, un poco. Pero bueno, yo qué sé. Al final, lo importante es haberlo aprendido. Lo importante es haberlo aprendido porque tiempo siempre hay y el dinero va y viene. Al final, hay muchas formas de ganar dinero, pero los aprendizajes son mucho más valiosos. Sí, sí, 100% de acuerdo. Y con perspectiva luego nunca sabes si ha sido tarde o temprano. Entonces, ahí me ha venido a cuento de cosas, ¿no? Y para comentar cosas que has dicho, me parecen muy interesantes. Tanto para jugadores de póker como para gente que no son jugadores de póker. A lo mejor es que, buah, es que creo que es muy extrapolable todo. Em, Estás comentando esto, ¿no? O sea, yo hasta los 25 se podría decir que era online pro, a pesar de que jugaba bastante en vivo y me tomaba los festivales de los APT, los World Poker Tours, los eventos de series de Vegas, etcétera, para desconectar y eran mis vacaciones. Mis vacaciones eran jugar 14 horas live todos los días durante un mes. Y después solo jugar live y, bueno, luego un mix de un poco de cada. Em, y me pasó una historia, bueno, una historia, esta en concreto que me viene a la mente en Vegas, que me parece muy significativa, ¿no? Y estábamos jugando en Vegas, yo ya había estado en Macao creo que 2 veces, de hecho ya tenía ahí mi apartamento y todo, y se sentó un VIP,
de Macao, que jugábamos el equivalente pues como un 40, 80, 35, 70 en dólares, se sentó a jugar un 5, 10, 20 en el Wynn, el Anchor de Vegas. Están jugando super deep todos y se sienta, estiga grande y pone, pues no sé, 5K, 6K, 7K, ¿vale? O sea, bastantes ciegas. Y yo soy UTG y me dan una premium y la abro a 10 ciegas. Entonces, toda la mesa me mira, en plan, ¿qué hace abriendo a 10 ciegas, no? Y, y la mayor parte eran jugadores de Vegas, de hecho. Bueno, de Vegas o que vivían allí, o mi imagen era que eran americanos que residen allí todo el año, ¿no? O sea, que juegan al póker en vivo. Y me miran con cara de, ¿qué estás haciendo? Pero vamos a ver qué estás haciendo. Y claro, lo que pasa es que le llega la ciega grande al caballero, igual a sin ver las cartas. Porque era un super gambler, si ya lo era en Macao Exacto. jugando súper alto, aquí. Y bueno, la mano acontece, tal, no hay showdown ni siquiera. Se nos muestran las cartas, los que no sabéis del póker. Y la siguiente mano, el de mi izquierda es UTG, pero el otro es ciega pequeña. Y yo soy ciega grande, pero y abre 10 ciegas también, ¿no? Y pienso, tío, listo, ¿sabes? Porque digo, yo, las primeras veces que jugué live, a pesar de que viera esto, no habría sido capaz de recalcular tan rápido simplemente porque tenía ahí, ¿sabes? Mi cajita de esto está bien, esto está mal. Es muy difícil que si eres cuadriculado reajustes tan rápido. Solo cuando eres, Correcto. aunque sea relativamente abierto de miras, eres capaz de recalibrar tan rápido, ¿sabes? Y es algo súper importante, ya no solo para el póker, ¿no? que lo estamos polarizando mucho, aunque sirve muy bien para el ejemplo, sino en general, ¿no? El dar ciertos méritos. A mí cambió muchísimo cuando había Teunus, creo que se llamaba, sí, con 2 Ns y 2 S. Jugando Normie 2K, era coach, o a lo mejor sigue siendo de Run Ones hace muchísimos años, y jugábamos contra oponentes y decía, anda, la ha jugado bien, anda, no entendía esto, anda, qué bien lo ha hecho que me ha pillado porque yo no estimaba esto. Y decía, hostia, está hablando bien del oponente, ¿sabes? En plan, cuando parece que los jugadores de póker solo es ego, gorritas, miradas desafiantes y yo soy el boss, ¿no? Y lo que has dicho, y esto lo quería unir al tema del ego, ¿no? Que inconscientemente, a pesar, o sea, bueno, lo llevo por esta frase, ¿vale? Porque también quiero comentarla. Y has dicho, el póker es mucho más fácil que muchas cosas en la vida. Y esto es un disclaimer, o sea, no es una recomendación que nadie juegue al póker, No, no, porque está claro. si bien opino igual, la mayor parte de la gente le va a explotar la cabeza cuando escuche esto. Y lo dice alguien que también ha emprendido varios proyectos y han salido mal, ¿no? Entonces, profundízate un poco sobre esta frase y dale ahí los perfiles, porque creo que mucha gente, especialmente los que están empezando y en un tiempo, incluso tiempo de frustraciones que no consiguen avanzar, y gente que no juegue, va a decir, ¿what? No, a donde voy es que en el póker los conocimientos que necesitas para ganar dinero, para ganar el mismo dinero que en una actividad normal de la vida real, por decirlo así, son mucho menores. Es decir, y creo que va todo un poco ligado al concepto erróneo, a mi parecer, de dinero igual a éxito, ¿no? En la vida te das cuenta, ¿no? Y por eso digo que aunque seas una persona bastante cuerda y aunque seas una persona que no se te ha subido a la cabeza el hecho de ganar mucho dinero jugando a póker, inconscientemente tienes grabado dentro tuyo que eres superior a muchas personas que no han ganado ese dinero. Y esto le pasará a muchos jugadores de póker. Inconscientemente, aunque tú no lo sepas, cuando tú hablas con otra persona o cuando tú te relacionas con otra persona, tú te ves en un escalón un poco superior a esa persona porque tú te forras sentado en tu silla delante del ordenador, mientras esa otra persona a lo mejor trabaja un montón de horas para lo que sea. Pero la vida me ha enseñado que esa persona probablemente sea muchísimo más exitosa que tú, sepa muchísimas más cosas que tú, ¿sabes? Y sea una persona muchísimo más interesante que tú. Entonces, mucho cuidado con eso, sobre todo mucho cuidado con eso, porque la habilidad de generar dinero no es igual a la habilidad de ser una persona exitosa en la vida, ¿no? O de saber ciertas cosas en la vida. Eres bueno jugando a póker, fin. Fin. Eso no te lleva a que eres mejor en otros campos. Te puede ayudar, hay ciertos conceptos que son extrapolables, que es lo que decimos, el tema del EV, el tema de la varianza. Maravilloso, sí, perfecto. Que la gente dice, oh, sí, eso me ha ayudado muchísimo en mi vida, correcto. Entender la varianza, entender la suerte, entender tal, en la vida es muy bueno para tu vida. Pero no creas que por ser jugador de póker y por haber ganado miles de dólares en las mesas, de repente eres mejor que, yo qué sé, ¿sabes? Que Paco, el que sirve churros en el bar de la esquina, ¿sabes?
Vale, y por ir a algo práctico, ¿no? Desde, digamos, ya todo tu bagaje, que no es poco, ¿qué puede hacer la gente para combatir esto? O sea, incluso desde los que se dan cuenta, desde los que dicen en plan, vale, ahí llego por aquí, aunque a lo mejor no lo confiese hasta que sea un anciano, pero reconozco que hay cosas aquí pinceladas que escucho que hacen clic conmigo, hasta la persona que dice, pues yo creo que no. ¿Qué pueden hacer ambos perfiles para pulir esto, ser más conscientes? La Haz, perspectiva ya otra- la tenemos, ¿no? haz otras cosas. Es como, ¿cómo se combate el racismo y la intolerancia? Viajando. ¿Cómo se combate el ego y tal? Haciendo otras cosas. Ponte a otro nivel, ¿sabes? Ponte a hacer algo en lo que seas el auténtico pardillo, ¿sabes? Si algo te interesa, si algo tal, pues ponte a hacerlo desde cero y empieza aprendiendo lo básico y vuelve a ese origen humilde, ¿no? Que a lo mejor algún día has tenido, probablemente lo has tenido, porque si no, hubiese sido raro que hubieses llegado a algo en algún momento, pero vuelve a ponerte el mono de trabajo en otra cosa que no conozcas, aprende de los demás, escucha, sobre todo escucha mucho a los demás y no pienses que tienes la razón siempre, ¿no? Es un poco complicado, pero porque los egos son así. Pero sobre todo eso, ¿no? Sobre todo, sé crítico con todo lo que ves, con todo lo que oyes y con todo lo que haces. Cuéntanos un poco, por cambiar un tema, por pivotar un poco, o sea, me parece muy interesante. De hecho, yo he tomado notas para hablar contigo en otros momentos, porque me parecen muy, muy interesantes estos temas y sobre todo lo que has dicho en el fondo, o sea, y estoy 100% de acuerdo y estoy súper contento de que lo hayas dicho, pero es un poco lo obvio, ¿no? Pero que creo que esto se puede profundizar y seguir ramificando y estas conversaciones pueden dar para infinito, yo creo, ¿no? Porque la vida puede llegar, o sea, es muy simple, pero puede a su vez ser muy compleja, ¿no? Correcto. Pero bueno, quiero hablar muchas cosas contigo. Creo que la audiencia tiene interés por varias cosas, por lo menos con la gente que ha hablado. Cuéntanos un poco sobre el presente, ¿no? Porque haces un rol que de hecho creo que te encaja muy guay, porque hablas muy bien, hablas mucho, lo que dices, se nota que te encanta hablar. Y bueno, es de los invitados que traigo aquí, yo me podría ir, volver en 2 horas y todavía seguirías con el programa tú solo, ¿sabes? En plan, cuenta un poco ahora mismo, ¿no? A día de hoy, qué estás haciendo y qué es lo que te gusta de cada rol, ¿no? Porque entiendo, por lo menos por cómo te he sentido, que es una decisión de verdad quiero hacer esto, ¿no? Después de tanto tiempo ya decido que esto me gusta, lo que estoy haciendo. Sí, después, un poco cogiendo el hilo cronológico, ¿no? Cuando termina todo esto de toda la experiencia de los bares y tal, pues nada, básicamente vuelvo a integrarme dentro del día a día de Educa y de Poker Red y tal. Y aparte coincide un poquito con el resurgir del póker online, porque es cierto que vivimos unos años, desde hace unos años, vivimos un auge de nuevo después de la sequía un poco de todo el tema de la regulación. Y a partir de ahí empieza a haber mucho más trabajo, por lo tanto, pues bueno, me pongo otra vez al lío y tal, y empieza a surgir toda la parte de Twitch, por ejemplo. Yo ya no estoy, obviamente, para dar formación ni nada, estoy bastante desconectado del mundo del póker, pero sin embargo, lo que tú decías, ¿no? Tengo ciertos conocimientos empresariales, tengo ciertos conocimientos internos de la empresa y tengo conocimientos de póker que obviamente todavía sirven. Entonces, lo primero que hago, digamos, es pasar a coordinar un poquito todos los contenidos de Educa Póker, todo lo que va a salir, cómo, en qué formato queremos hacerlo, etcétera, etcétera, y darle una vuelta de tuerca un poquito a todo eso. Y además, luego empieza a salir todo esto de Twitch con Poker Red. A José se le empieza a ir la mano y empieza a comprarse mesas televisadas y cosas. Y hace falta gente para comentar esto. Y entonces encuentro una cosa que me ha encantado, la verdad. O sea, yo ahora me paso casi el día en Twitch. Digo, yo creo que hay semanas que hago más horas de stream que algunos streamers, ¿no? De videojuegos y tal. Y es algo bastante chulo, es algo bastante chulo porque, como bien dices, me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicar, es algo que desde siempre, de hecho, cuando empezamos con Educa, los vídeos, a mí me encantaba hacer clases, me encantaba hablar con la gente y tal. Y, oye, encantadísimo, ¿no? De esta nueva etapa, de esta nueva situación, estoy mucho más tranquilo, estoy más tranquilo, soy menos ambicioso que antes, estoy mucho más en paz, por decirlo así, conmigo mismo, con mi vida. Y no sé, vamos, estoy encantado con lo que hago, es sencillo, para mí es sencillo, obviamente, no me requiere un esfuerzo titánico y sobre todo, no sé, estoy en una etapa de mi vida probablemente de la más feliz de todas las que he pasado y no es la que más dinero gano, lo cual viene un poco al hilo
de lo que hablábamos de dinero, éxito, felicidad, ¿no? Muy interesante, porque de hecho, bueno, lo he escuchado a mucha gente, he opinado igual en ciertos puntos, aunque hay una parte de mí que sigue sin querer aceptarlo, digamos, ¿no? Es lo que dices que es menos ambicioso y justo después has dicho que estás en paz, ¿no? ¿Crees que tiene que ver una cosa con la otra? Porque, por ejemplo, en mi caso, y te digo un poco dónde vienen mis, incluso a día de hoy, miedos, ¿no? De querer construir y que mi visión sea una determinada, ¿vale? Hacer ciertas cosas en la vida. Y el no hacerlo ahora mismo incluso me genera infelicidad y creo, o sea, el pensar que no lo haría, o sea, no que no lo haría por no conseguir cierto hito determinado, sino por no tener esa mentalidad alargada en el tiempo, ¿no? Eh, a pesar de que reconozco que ciertas cosas, la simplicidad, la vida espiritual y como quieras plasmarlo, tiene sus méritos, hay como una contrapartida que o sea, entiendo las 2 partes y he vivido las 2 partes, ¿no? Y he estado, meses sin jugar, meses sin ganar dinero, súper feliz y súper realizado y digo: "Buah, podría vivir así toda mi vida porque estoy en paz", es que me ha encantado eso. Pero a la vez, lo otro, incluso con sus picos de estrés, también me llega a generar paz, ¿no? ¿De dónde viene en tu caso en concreto este tema de que digas, bueno, que eres menos ambicioso, y a lo mejor sí tiene que ver, a lo mejor lo estoy uniendo y no tiene que ver, ¿no? El ser menos ambicioso con sentirte en paz y a gusto contigo mismo. En realidad, a lo mejor no he escogido bien la palabra. La ambición, en este caso, me generaba ansiedad. Y creo que la ambición muchas veces genera ansiedad, ¿no? De querer hacer algo, de querer llegar a algo y no llegar, o que no llega. O sea, no a lo mejor por tus capacidades o porque lo estés haciendo mal, simplemente porque va a tardar en llegar, simplemente porque no sabes si va a llegar, porque es algo incierto. Entonces, eso te genera cierta ansiedad. Hay gente que no, hay gente que sí. A mí, en ese caso, sí. Y es cierto que yo siempre tenía un problema, digamos, que yo nunca veía el póker como algo eterno. Yo siempre vi el póker como algo que se iba a acabar. Que luego el tiempo me ha demostrado un poco que no, que parece que no. O sea, yo siempre pensaba, digo, esto se va a acabar, esto en 5 años, esto ha petado y aquí sálvese quien pueda, ¿no? Eh, Luego con el tema del proyecto de los bares y tal, en el fondo tú sueñas, tío. Tú cuando haces esas cosas, tú no piensas que va a fracasar, si no, no lo harías, ¿qué cojones? Tú sueñas, tú piensas que vas a, tío, va, y esto lo va a petar y esto va a ser genial y esto va a no sé cuántos. Y no llega, ansiedad y tal. ¿Y qué hago después? Hostia, y si falla, ¿qué cojones hago después? ¿Sabes? No sé si me podría ganar la vida de algo. Miedos que todos tenemos, inseguridades. Entonces, creo que el hecho de pegarme una hostia tan fuerte fue un poco catalizadora, ¿no? Fue un poco, a ver, salvando las distancias, obviamente, muchísimo, pero es como quien supera una gran enfermedad, ¿sabes? Que se ve en el puto hoyo y luego dice, hostia, pues estamos vivos, ¿sabes? Que ni tan mal. Entonces, salvando obviamente las distancias, pero sí que es una experiencia que dices, bueno, tío, o sea, es que de aquí ya más para abajo no puedes ir. Entonces, todo lo que venga para arriba, maravilloso. Y entonces creo que ahí fue un poco el clic de decir, oye, estás de puta madre. Aparte, nunca he sido una persona que necesite, no soy una persona de lujos, no soy una persona que he necesitado nunca mucho dinero para vivir, ni mucho menos. Pero sí el decir, el ser más humilde probablemente, y por eso digo el hecho de estar en paz, ¿no? ¿No crees que hay cierta cabida a lo mejor para, bueno, ya sé que a lo mejor que no diriges y no tienes esa potestad, a lo mejor, pero has nombrado Twitch, ¿no? Que es lo que haces activamente durante mucho tiempo. Has nombrado un proyecto de eSports, a lo mejor para España en una fase muy temprana, a pesar de que yo ya hace 4, 5, 6 años ya veía eSports en los vuelos de, bueno, para Asia, yendo a Asia, de empresas Correcto. asiáticas, a compañías aéreas asiáticas. Ujú. ¿No crees que a lo mejor estabais demasiado pronto y que a lo mejor es un buen momento ahora? A lo mejor no con bares, pero con Twitch o una escuela o algo así. Lo hemos pensado muchas veces, ¿no? Hacer un educalol, ¿no? pero al final, nosotros normalmente tenemos muchas cosas, o sea, tenemos muchas ideas que descartamos, de verdad. O sea, tú no sabes la cantidad de ideas que se acaban descartando dentro de las oficinas de Eureka porque no damos abasto. Porque no damos abasto y al final, por ejemplo, también aprendimos al principio con Eureka a no expandir la empresa por encima de nuestras posibilidades. Es decir, nosotros llegamos a ser 30 y pico trabajadores en la primera Eureka, con informáticos, con toda la historia. Pero manejar una empresa de esas proporciones es mucho más difícil de lo que parece.
manejar todos esos proyectos es muy difícil. Entonces, al final, eso nos enseñó un poco a no sobreexcedernos en las cosas que hacemos y las cosas que hagamos, hagámoslas muy bien, ¿vale? Las cosas que hagamos, hagámoslas muy bien y las que no, pues si vemos que no vamos a ir al 100% o lo que sea o tal, pues bueno, las dejamos aparcadas, si otro día se puede y si no, pues nada. En la vida, yo siempre digo, en tu vida puedes ser muchas cosas y si vivieras tu vida 100 veces, podrías ser 100 cosas distintas, estoy seguro. Cuando haces empresas, lo mismo, podrías hacer 100 cosas distintas, pero tienes que elegir una, ¿no? Al final no puedes hacerlas todas, no puedes hacerlas todas bien. Y sí, ¿no? Yo creo que cuando hicimos lo de los bares y eso, una de nuestras dudas era esa, era de si llegábamos pronto, si llegábamos tarde, ¿no? No estaba muy claro, porque siempre el primero que llega, ¿no? Pues parece como que se va a llevar parte del pastel o tiene un punto ganado, pero no creo que fue tanto eso, que puede ser, ¿no? Puede ser parte, sino, ya te digo, más bien, bueno, meterte en camisa de 11 varas. Y has nombrado, ¿no? Que el tema de las partidas televisadas ahora, ¿no? De lo que decías de que Jo se ha comprado para que la gente lo ubique, ¿no? Mesas televisadas. ¿De Ujú. dónde viene un poco esta idea y cómo la estáis desarrollando y qué ideas hay y por qué estáis decidiendo involucraros con esto? Bueno, al final es una parte, ¿no? Una pata del entretenimiento. El póker es entretenimiento al final y de esto te das cuenta cuando pasas al otro lado, ¿no? Que es lo que decíamos, cuando eres jugador a lo mejor no eres tan consciente de que tu objetivo, como tú bien decías, es entretener a las personas que vienen aquí y de ahí sale parte de tu dinero. Nuestro objetivo como empresa obviamente es esa, es entretener, es por parte de Educa Poker obviamente formar, ¿no? Y pero por parte también entretener, pero por parte de Poker Red sobre todo entretener a mucha gente y por eso hacemos tantos programas. Vimos en Twitch, ¿no? Ese filón en el que se estaba gestando un poquito todo ese tema, el tema de los streamers, casi toda la comunidad, un poco nuestro target de edad y de perfil estaba en esa plataforma y, oye, era una oportunidad de oro. Cada vez que se hacía un stream, por aquel entonces se hacían pocos, Stars, ¿no? Era la que siempre tenía obviamente su retransmisión, su set profesional y tal, pues tenía miles de viewers, porque a la gente le encanta ver esos torneos, le encanta ver una mesa final con no sé cuantísimo dinero arriba, ¿no? Eso le flipa. Y al final fue, pues oye, en España tenemos un ecosistema maravilloso de torneos. Pero claro, por A o por B, a ellos les resulta muy difícil que cada circuito tenga su mesa, sus comentaristas, su equipo que lo monta, su equipo que lo desmonta. Todo eso es muy caro para ellos, eso tienen que asumir a lo mejor por su cuenta. Nosotros, sin embargo, tenemos la comunidad, tenemos los medios, tenemos la forma de hacerlo, tenemos los casters, lo tenemos todo. Entonces, simplemente la cuestión de ponerse al lío y empezar y obviamente pues tener ese puntito de suerte, ese puntito de que la gente apoye lo que haces y hasta ahora estamos muy contentos de cómo está yendo la cosa y no para de crecer, o sea, al final en los streams estos de torneos, en los programas que hacemos, etcétera, no para de crecer, entonces muy contentos con eso y muy ilusionados de cara al futuro. Sí, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que desde a lo mejor la pandemia, por ponerle una fecha, aunque estaba ahí un poco disperso y tú estás mucho más dentro del mundo, Ujú. que ha habido un repunte de todo, en plan eventos live, con partidas televisadas, o sea, ha habido un montón de iniciativas, que las que vosotros también estáis súper metidos, ¿no? No sé hasta qué punto la gente se ha sorprendido, pero tú lo miras hace 5 o 6 años y ya había un montón de jugadores que podríamos jugar partidas televisadas, altas, lo que quieras, pero que no sé si la gente se da cuenta de las partidas de Party Poker, estas, las Cash Games, las partidas de Winamax, que ahora se monte la Triton en Madrid, todos estos, que es entre comillas lo más alto que pueda haber, entre comillas, ¿no? O sea, siempre va a haber más alto, pero que son partidones. Y es en España con jugadores españoles, bueno, exceptuando las Triton, ¿no? Que viene gente más fuera. O sea, que el ecosistema, la comunidad que en España es inmensa, es brutal. Aquí se han juntado dos factores, en mi opinión. El primero es que, no sé si te acuerdas, pero cuando pasó la regulación, hubo una caza de brujas con los jugadores, tema Hacienda, tema jugadores y tal, una caza de brujas y los jugadores se asustaron. Entonces, en ese momento, nadie quería aparecer. Nadie. Ahí desapareció todo el mundo. Nadie quería aparecer ni siquiera en una noticia de Poker Red. Oye, nosotros teníamos un montón de mensajes de, oye, por favor, si puedes, no publiques mi nombre del pinchazo que me acabo de pegar y tal. Porque nadie quería estar expuesto. ¿Qué pasa? Que con el tiempo eso hemos ido perdiendo el miedo, se acabó todo aquello, ya parece que no. Es cierto que todavía sigue quedando algo, pero en general ha vuelto
lo que pasaba antes, que era que los jugadores querían mostrarse, querían demostrar, querían estar en el candelero, ¿no? Y eso ha vuelto. Eso después de unos años, pues eso, muy feos y tal, ha empezado a volver, la gente quiere hacer cosas, lo cual le agradecemos muchísimo a toda la comunidad española. Todos remamos un poquito en esa dirección que al final sabemos cuál es, que es la de intentar mostrar el juego a gente nueva que venga, que aprenda, que diga, ostras, qué guay es esto del póker, que le dé una oportunidad y que no le tenga ese miedo, ¿no? Que bueno, pues, digamos, tiene del pasado, esa mala imagen que tiene del pasado. Entonces, esa es una que obviamente la comunidad ha vuelto a querer mostrarse y lo dicho, tenemos una comunidad excelente. De hecho, yo no sé si en otro país hay una comunidad tan buena y tan unida como la que tenemos aquí en España. Es de elogiar jugadores, tío, de talla mundial como Malaca, ¿sabes? Que dices, bueno, que en cualquier otro ámbito sería como inaccesible. Y a lo mejor, tío, está viendo el programa del viernes por la mañana del pollo y te pone una broma ahí por el chat. Y dices, joder, ¿sabes? Qué guay, ¿no? Son muy, muy accesibles todos, muy colaboradores. El Poker Pro Masters es otra muestra de ello. Todos están dispuestos a jugar, todos tienen mucha ilusión para jugar. Y luego, por otro lado, como bien comentas, el tema de la pandemia. El póker, quieras que no, aunque estaba ya despuntando, las salas no tenían muy claro dónde entraba el póker en su oferta de juegos. Empezaban a fusionarse el tema de las apuestas, el tema de todo, y no tenían muy claro si apostar o no por el póker. ¿Qué pasa? Ocurrió la pandemia y el póker subió, bueno, pegó un pelotazo. Claro, la gente en casa no tenía otra cosa que hacer, no sé cuántos, pues jugaba póker, volvía a retomar, mucha gente que lo había dejado, volvió a retomar el tema del hobby y subió una barbaridad. Entonces, de repente las salas dijeron, ya sé dónde encaja el póker en mi esquema de juegos, ¿no? Y entonces esto le ha vuelto a dar una segunda juventud. De hecho, después de la pandemia juntamos profesionales con ganas de mostrarse otra vez, de jugar, un montón de gente con ganas de volver al vivo, gente que no lo había probado nunca, queriendo probarlo, un montón de circuitos, tal, y tenemos el ecosistema que tenemos hoy en día, que es excelente. De hecho, yo creo que el póker nunca ha tenido mejor salud que la que tenemos ahora mismo. ¿Crees que, por es un tema que, bueno, recuerdo haberlo comentado hace tiempo con algunas personas, y hay gente que se posiciona a un lado, otras que no, otras que tal, pero que debido a que a nivel público, Simón con Poker Red, vosotros con Educa Poker hayáis sido los mayores precursores y los que más habéis cuidado a la comunidad española, porque ha habido, como decía, al principio había otros proyectos, pero eran más internacionales que también tenían su rama de España, ¿no? Y que vuestra actitud, guión, filosofía de vida, guión, forma de ser, que lo digo como algo sano, se ha ido transmitiendo y la gente que ha ido saliendo de ahí, la gente que ha ido viendo vuestro contenido, porque al final lleváis ahí desde el inicio, es una de las razones o de los posibles pilares para que la comunidad sea así de sana, esté así de unida. Puede ser, ¿no? Al final, hoy en día, ¿quién no se ha formado, aunque sea un poquito, ¿sabes? Con Educa Poker. Prácticamente todos los jugadores que hay en la escena de High Stakes han pasado alguna vez por Educa Poker, ¿no? Fuimos, sí que es cierto, Poker Strategy, ¿no? Que fue de las primeras, lo que tú dices, a nivel internacional y tal, pero en España, claro, fue una revolución Educa, ¿no? Era de repente contenido de súper alta calidad, gratis, tal, apoyo, todo muy, muy cercano, y a la vez Poker Red, ¿no? Que era empezó siendo el blog de Simón, pero al final fue siendo un poquito el portal de referencia de la comunidad. Y siempre hemos estado muy cerca de la comunidad, ¿no? Intentando que al final pues hagamos piña. Y yo creo que obviamente eso ha tenido que ver. Si no hubiéramos sido nosotros y hubieran sido otros, pues a lo mejor también. Quieras que no, en todos los países hay eso, ¿no? Hay ese pilar central de la comunidad del póker. En Portugal tienes Poker PT, que al final hace un poquito lo mismo que Poker Red. No sé si lo hará mejor, no sé si lo hará peor. En Francia, no me acuerdo cómo se llamaba la página, pero también había una Poker Red francesa. Entonces, ese tipo de comunidades se engloban alrededor de eso. Lo dicho, no sé si es por nosotros, por cómo éramos, quiero pensar que sí, porque siempre hemos sido muy abiertos, siempre hemos sido muy colaboradores y tal, pero que a lo mejor hubiera sido otros y también hubiesen juntado a la comunidad, no lo sé. Sí, estaba ahora pensando en que los franceses a lo mejor están más unidos. Tuve unos eventos, una serie de situaciones jugando en 5.50 con ellos, con unos cuantos franceses en Mónaco, que me mosquearon bastante y me ha llevado ahí. De esas cosas que dices, bueno, eso, que sin más, que cuando la gente es muy amiga en las mesas, pues nunca sabes, ¿no? Las que te Sí, salen. exacto, nunca sabes lo que te puede pasar, pero bueno. Sí.
Hay unas preguntas que suelo hacer al final a la gente. Lo que pasa es que cada vez me está gustando más introducirlas como por la conversación, a pesar de ser, entre comillas, las mismas, Ujú. porque siempre me voy dando cuenta que me gusta hablar luego sobre el tema, ¿sabes? Que sacan como buenas ideas para la conversación y me parecen muy, muy interesantes. La idea inicial era que fueran preguntas breves donde yo ni siquiera intervenía, pero es que siempre digo, joder, que es buenísima respuesta o es buenísimo el tema, ¿no? Entonces, quiero aprovechar para hacértelas, pero a modo de, como tema de conversación y no como una pregunta breve, ¿vale? Una de ellas que suelo preguntar siempre es, ¿qué te preguntan de menos? O sea, ¿qué consideras tú importante, a qué le das importancia en un tema en el que tú decidas? No tiene por qué ser solo profesional. Y que ves que la gente no pone ahí su atención, ¿no? Que dices, ojo, esto es súper importante, me podía preguntar yo mismo esta conversación y siempre se va hacia este lado en vez de hacia esto que es importante. Mm, buena pregunta. No sé. A mí cuando conozco una persona, cuando, no sé, vamos, cuando me intereso por una persona, siempre me gusta saber qué oportunidades ha cogido, cuáles ha dejado pasar, ¿no? ¿Qué le ha llevado a tomar una decisión que le ha llevado a tomar otra? ¿Cuál es su mayor fracaso, por ejemplo? Lo que pasa es que está mal, ¿no? O sea, está mal que tú le preguntes a alguien, ¿cuál es tu mayor fracaso? ¿Sabes? Es como, joder, pues si quieres te cuento mi mayor éxito, ya, pero es que probablemente en tu mayor éxito no hayas tenido la mitad de responsabilidad de la que tú te crees. Pero, ¿cuál es tu mayor fracaso, no? Me parece una pregunta muy interesante que nadie hace porque, porque es políticamente incorrecto. Pero probablemente es donde más aprendas, ¿no? De una persona. ¿Dónde la has cagado y por qué? ¿Por qué crees que la cagaste tanto en esa, en esa situación? ¿O cuáles son las decisiones que crees que han marcado tu vida? ¿Cuáles son las decisiones que crees que han sido más importantes en tu vida? ¿Y por qué tomaste una y por qué tomaste otra? Porque al final, viendo o sea, si tú te pones en su misma situación de qué decisión hubieses tomado, pues aprenderías, ¿no? Aprendes mucho sobre esa persona y sobre qué cosas le han llevado a tomar una y te haces una idea mucho más correcta de cómo es esa persona y de cómo va a ser en el futuro. La de las decisiones me parece buenísima y ahora hablamos, en tu caso, si quieres, sobre eso. Y lo primero que me viene a la mente es que lo más importante va a ser exponerte a la mayor cantidad de situaciones determinadas para que Ujú. tú puedas tomar esa decisión, ¿no? Lo que decías de la suerte, en plan, no, es que conocí a un chico en una tienda, pues claro, a lo mejor la solución no es haber ido a la tienda y clean, clean, es que a lo mejor tú ya te movías, salías a la calle, te juntas con alguien, preguntabas, es decir, exponerte para tener decisiones que tomar, es decir, si no sales de casa, vale, has tomado una decisión, pero no te abre puertas constantes, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Al final, ya lo decía mi madre, ¿no? Por aquel entonces era pequeño, y es que en casa no te va a pasar nada, ¿sabes? En tu casa no te va a pasar nada. Eso es verdad. Hombre, hoy en día con internet, ¿no? Hay muchas más historias. Pero en casa no te va a pasar nada y al final, tú sabes. Mira, una de las cosas que me di cuenta en la experiencia de los bares y tal, tiro mucho de eso porque realmente aprendí muchísimo. Y es que yo como que desprestigiaba, una vez más, inconscientemente, no era algo, no era que lo señalaba por la calle, pero era como que toda esta gente que vive de tener contactos, ¿sabes? Era como que me daba mucha rabia. Es como, pero esta gente que no hace nada, tío, no hace nada. Y es como, ojo, hace una cosa súper importante. Conoce a un montón de gente y sabe poner en contacto a alguien que necesita algo y a alguien que tiene algo o que busca algo, ¿no? Entonces, y por eso a esa gente le suele ir tan bien. El hecho de tener un huevo de contactos hace que generes un huevo de oportunidades, que es lo que tú dices, y poder elegir situaciones y poder decidir cosas, ¿sabes? No, es que me enteré de tal negocio que de repente salió tal y metí ahí un poco de pasta tal y ahora pues me he forrado porque tal. Bueno, pero es que necesitas saber que eso va a ocurrir, necesitas estar en ese momento. Y entonces al final, obviamente no estoy diciendo que hacer de tu vida una red de contactos sea lo más inteligente y tal, pero valorar esa red de contactos, valorar el hecho de que cuantas más oportunidades tengas, cuantas más situaciones de que pasen delante de ti cositas, son importantes, ¿vale? Recuerdo que uno de mis mayores errores es que delante de mí pasaron bitcoins a céntimos y no la cogí, por ejemplo, ¿no? Recordemos que Alex Forever estaba en las oficinas de Educa y no es que escondiera el tema de los bitcoins, ¿no? Entonces, pues eso, simplemente, ¿no? El estar en sitios, el tener contactos. De hecho, hay una anécdota que siempre cuento y es que
cuando estaba jugando al póker y tal, y estaba probablemente en mi mayor momento de éxito y eso, y estaba súper liado de trabajo, íbamos a los EPTs con Unibet, tenía que rackear, tenía que jugar tal, y me llamó Santi Torres para decirme que iba a montar un equipo con no sé qué, con un tío que ganaba, o sea, que quería un equipo de chavales, de caballos, por aquel entonces eso prácticamente no existía, para jugar en torneos en vivo y tal. Bueno, pues no sé por qué yo en ese momento dije, tengo que ir a este sitio. Era EV menos masivo, masivo, no tenía ningún sentido que yo fuera ahí porque sabía que eso iba a ser terrible. Pero no sé por qué, tío, algo me dijo, tengo que ir a ese sitio. Y fui y allí conocí a Emilio, a Piocari, que ha sido una de las personas más importantes en mi vida. Entonces, que al final, aunque hay cosas que, aunque parezcan EV menos al principio, el hecho de contactos, relaciones, estar en sitios concretos, moverte, súper importante, súper importante. Quemarás un montón de tiempo en muchas cosas, pero luego alguna hace clic, ¿sabes? Y alguna es muy importante. Y eso creo que también es valioso. Sí, y lo uniría a una muy graciosa y es esta conversación, y es la de preguntar, ¿no? Justo se unió que los últimos meses hablando con gente sobre el podcast y tal, y que se ha pasado por este podcast, gente, para mí y a nivel nacional, muy top. O sea, se ha pasado un almirante que en su rama era de lo más top que había en el tema militar en España, incluso a nivel OTAN. Os ha pasado un escritor como Jordi Sierra Fabra y ha pasado por el podcast, la gente ni se ha dado cuenta. Y te puede gustar más o menos como escribe, pero lo que cuenta es una historia de fracasos constantes brutal, un montón de lecciones, y no es la de un escritor que piensas que te va a venir a decir, no, es que la A va antes que la B, o la gente no sé cuándo piensa escritores que pensamos, ¿no? Que a mí me pasaba cuando tenía unos cuantos meses menos o años menos. Y se unió eso de la gente, jugadores de póker, solo quiero escuchar jugadores de póker. Y yo pensaba, qué aburridos. Y justo me vienes tú a mí a preguntar, y yo te lo dije, te conozco desde que yo empecé a jugar. Y nunca fue en plan de, voy a preguntarle a Darko si quiere venir al podcast. Y no porque no piense que eres interesante, sino no estábamos hablando. Y justo me preguntaste por un podcast y un tema, y me hablaste tú a mí. Y dije, hostia, pues jugadores de póker, me viene un jugador de póker que conozco desde la tira y nunca he tenido contacto con él, le pregunto, ¿sabes? En plan, súper de acuerdo en eso, tío, súper de acuerdo. Sí, Me ha hay que contado varias- perderle, hay que perderle, hay que perder la vergüenza, ¿sabes? Y el respeto a esas cosas. Es como, tío, lánzate. Si la gente, por norma general, todos somos buenos, ¿sabes? Todos somos, quiero decir, en el fondo, si vas a hablar con alguien, te va a contestar y te va a esto, y ya está, ¿sabes? Y si te dice que no, pues ya está, pues listo, ¿sabes? Pero el meterte en todos esos fregados, y conozco mucha gente que es así, que simplemente su vida consiste en estar en todos los fregados. Y al final les va jodidamente bien, tío, porque les pasan cosas y cogen algunas y se tienen un poquito de suerte y de toque a la hora de cogerlas, pues oye, les va de puta madre. Has mencionado a dos personas. Puedo entender que no quieras mencionar ninguna de las dos más de lo que ya has hecho. Las dos, lo que te voy a preguntar es un poco más, a lo mejor para gente que no esté muy enterada y pueda enterarse. Y a lo mejor hablar un poco sobre ambas, ¿vale? Entendería que no quisieras hablar de ninguno de los temas que te voy a sacar ahora. Uno es nombrado Alex Forever y Bitcoin a céntimos, ¿no? ¿Quieres hablar algo más sobre...? Bueno, la primera pregunta sería, ahora que está a 20K, ¿sí o todavía tienes que esperar a que llegue a millones? No, lo he hablado muchísimo este tema de los Bitcoin. Yo no tengo ni idea de Bitcoin, ¿eh? A mí es una cosa que me pasó por delante, la ignoré completamente. Para mí era otra estafa. Y ahora pienso, digo, joder, tío, ¿por qué no cogí en aquella época 1000 pavos? ¿Sabes? Que me cagaba en 1000 pavos. Y dije, toma, tío, mételo y me olvido. Pero ¿sabes qué hubiera pasado? Hubiera pasado que hubiese llegado a 2 pavos y hubiese dicho, vende. Eso hubiera pasado. Porque yo soy así. Y esto lo he hablado un montón de veces, con Emilio, por cierto, lo he hablado un montón de veces, porque somos muy parecidos en la forma de entender inversiones, en la forma de entender el dinero, en la forma de entender la vida. Y es que yo no tengo ese perfil gambler, por decirlo así. Hay gente que sí, hay gente que le encanta. Y entonces, esto me ha costado también tiempo entenderlo, porque, joder, alguna vez me ha pasado, tío. Alguna vez me he sentido frustrado por decir, me cago en la puta, ¿por qué no? Porque no compré en ese momento y ahora sería puto millonario y ya todo por saco. Pero el decir, no eres así. Y esto es súper importante. Aprende quién eres y aprende cómo eres y las cosas que te van y las cosas que no te van, porque si no vas a sufrir un montón. Porque si no vas a sufrir diciendo, joder, ¿por qué yo no hice eso? Porque no eres así. Porque aunque seáis lo mismo, aunque estéis haciendo lo mismo, no eres igual. ¿Por qué yo que juego a póker 20 horas al día no soy Amadi?
porque no sois iguales. Da igual que hagáis lo mismo, da igual que estéis en el mismo sitio, no sois iguales. Internamente hay muchas cosas en la vida, por cómo está programado tu cerebro, por muchas cosas, no eres igual. No tienes la misma aversión al riesgo, no tienes la misma forma de entender la vida. Entonces, no te castigues por eso, no te castigues por no haber comprado bitcoins a 1 céntimo si luego la hubieras vendido a 20 céntimos. Entonces, ¿qué más da? Ya está, simplemente listo, ¿no? Es un poco lo que he aprendido de todo esto durante años. Lo has mencionado a otra persona que no quiero poner ninguna etiqueta, nada, pero cuando has mencionado a Santi Torres, has dicho que no tenía mucho V esa decisión, ¿no? ¿Quieres, para la gente que no sepa quién es Santi Torres, porque creo que a lo mejor las nuevas generaciones a lo mejor no están tan familiarizadas, o tu percepción de por qué esa situación no tenía tanto V o cosas que quieras comentar al respecto? No lo he dicho porque fuera Santi Torres. Básicamente porque no tenía sentido el concepto. O sea, al final era un señor rico, no diré nombres, pero un señor rico que era mayor y que le gustaba ir a jugar torneos, pero él iba solo porque no tenía con quién ir. Entonces hubo un punto en el que dijo, creo que bancó a alguien, le salió bien, el chaval ganó el torneo, no sé qué, y dijo, esto está hecho. En vez de 1, voy a bancar a 7. ¿Sabes? Y entonces cogió a Santi, pues serían amigos o lo que sea, y le dijo, oye, Santi, búscame a los 7 jóvenes promesa, ¿no? Revelación ahora de la temporada, por decir así. Santi Torres, por aquel entonces, bueno, en la prehistoria del póker, en los comienzos, donde todo era campo, básicamente habían 4 personas que movían un poquito todo el cotarro, ¿no? Que podía ser Paquito, antiguo campeón de España, Mei Maceiras, Santi Torres, que eran el Team Everest, ¿no? Team Everest, también estaba Juan Maceiras, estaba La Púa, ¿no? Estaba esta gente. Pero, bueno, pues por aquel entonces Santi Torres era una personalidad importante en el mundo del póker y sobre todo en el mundo del vivo. Era la típica persona que hablábamos de contactos, conoce a todo el mundo. Santi Torres conocía a todo el mundo y era un tío con mucho desparpajo, era un tío con mucho tal. Oye, que obviamente tenía muchas polémicas y muchas historias, yo ahí no quiero entrar, pero era un tío que conocía a todo el mundo. Pues probablemente conocía a este señor y este señor tenía muy buena idea de Santi Torres y le dijo, oye, seleccióname a esto, ¿no? Y vas a ser un poco el entrenador. Y me llamó porque porque yo acababa de ganar el Unibet Open. Por aquel entonces yo hacía poco que lo había ganado. Y ya está, simplemente. Mi relación con Santi Torres siempre ha sido muy bien, muy cordial. Me parece un tío majísimo. Entiendo toda la polémica que ha habido alrededor de este buen hombre. Y ya está, ¿no? Que yo qué sé, ahí ya no entro porque no me sé ni la mitad de historias. Todos son rumores y todos son cosas. No lo sé. Yo no lo he vivido. Yo las veces que he estado con él, pues maravillosamente bien y ya está. Yo nunca he cuadrado con él, ¿vale? Y si tengo un poco imagen de él determinada es de lo que has dicho, la polémica, que muchas veces, o sea, no recuerdo, y yo estaba por ahí, o sea, he sido ávido lector de Poker Red y todos los foros que había hispanohablantes. No entiendo de dónde viene el hate a Santi Torres. Sí que de vez en cuando se publican algunos vídeos y tendrá más desparpajo, menos, hablará de una forma o de otra, pero no sé de dónde, y no lo digo desde un punto de vista para traer polémica en sí, pero o sea, hay un hate de la comunidad hispana, así en general, hacia él, brutal, y no entiendo el por qué. ¿Tú recuerdas los orígenes o dónde se empieza a forjar esto? A ver, es personalidades, David, personalidades. Es como Ceros. ¿Por qué Ceros? A Ceros lo amas o lo odias. Básicamente es que no hay puntos medios, porque tiene una personalidad, igual que Santi Torres, que es muy extrema, ¿sabes? Es muy particular. No es una persona para nada políticamente correcta, para nada, no sé, como muy estándar, ¿no? Es, no sé, es muy exótico, es como muy histriónico, ¿sabes? El personaje de Santi Torres era masivo, porque era una persona de estas como hiperactivas, como tal, y siempre estaba y siempre decía cosas pues que no son muy políticamente correctas, se metía con gente cuando no tocaba, hacía cosas que tal, y entonces eso al final pues genera que o estés en su lado, porque piensas lo mismo que él y tal, o estés completamente en contra, ¿no? Porque al final una persona que no se moja, pues es difícil que la odies, o es difícil que la ames, porque no es una persona neutra. Pero es una persona, pues eso, que siempre se mojaba de todo y tal. Y siempre estaba en todas las salsas, ¿sabes? Aparte, era una persona que cuando prácticamente Twitter estaba en pañales, ¿no? Y todo eso, era una persona extremadamente pública. O sea, es que estaba en todas partes, salía en todas partes, todo, era Santi Torres todo el rato.
Entonces, claro, eso al final hace que te ganes pues, una legión de seguidores y una legión de detractores siempre. Otra de las preguntas que me gusta hacer a los invitados al final, y me parece muy interesante, es preguntarles qué no hacen o a qué no dedican su tiempo, su energía, su atención. Puede ser físico, puede ser en plano mental, puede ser en plano de relaciones. ¿Qué no hago? No lo sé. O sea, eso es lo de que no cabe en mi vida, ¿no? No sé, yo soy una persona con el tiempo más muy vive y deja vivir, ¿sabes? No me gusta la intolerancia, ¿no? Y más en el mundo en el que vivimos ahora, eso me da mucho mal rollo, mucho mal rollo. Las cancelaciones, ¿no? Ahora todo se cancela, todo está mal, todo, si no piensas lo mismo que yo fuera, ni te escucho. Y me parece muy peligroso y muy malo, ¿no? Yo creo que la intolerancia es quizá lo que no quiero, lo que no acepto, lo que no... Porque precisamente es eso, ¿no? El hecho de que nos estamos volviendo tan extremos con todo, con cualquier cosa, tío, es que con cualquier gilipollez. La gente está súper extrema en los pensamientos y tal. Y eso te lleva a muchas cosas, ¿no? Pero primero te lleva a no aprender, primero te lleva a estar mucho más estigmatizado en lo que piensas, y de hecho Internet hace mucho sobre esto, ¿no? Porque hoy en día puedes elegir lo que quieres consumir, ¿no? O sea, si a mí me gustan las alpacas... Se refiere a contenido digital. Sí, exacto, perdón. Si a mí me gustan las alpacas, Internet se va a esforzar por mostrarme todas las alpacas que pueda, ¿sabes? Y si yo pienso de una forma determinada sobre un tema, Internet está programado para enseñarme mucha más información sobre ese tema. Y no sobre la contraria, que es probablemente sobre la que debería leer. Porque la otra ya la sé, ya la conozco y ya opino eso. Entonces debería leer la otra. Y esto hace que cada vez seamos mucho más extremos y haya mucha menos tolerancia a todo. Todo, da igual de lo que hables ya. Da a veces miedo hablar con gente que no conoces por si tocas un tema que ahora ya puede ser cualquiera, antes era política, religión y fútbol, ahora ya puede ser cualquiera, en el que te cancelen por pensar cualquier cosa que no está alineada con lo que el otro piensa. ¿Tu forma de ser ha sido siempre así o ha sido mucho más extrema? Hombre, yo creo que cuando era más adolescente, ¿no? Era bastante más extremo. Creo que va un poco en la línea de... Creo que cuando eres adolescente aún eres un poquito más extremo en lo que piensas. Y sobre todo crees que siempre llevas la razón, ¿no? De forma evolutiva. Sí, no, pero me Pero... refiero más como adulto. O sea, ¿es esto que has comentado es más un reajuste de tu personalidad o más o menos siempre ha sido así de concepto vive y deja vivir? Yo creo que siempre he sido muy así, pero con el tiempo más, obviamente. Pero yo creo que sí, yo creo que en el momento en el que ya tuve dos dedos de frente, siempre... Aparte, a mí siempre me ha gustado... Soy muy curioso y siempre me ha gustado explorar otras cosas, ¿no? Y no sé, interesarme por otras formas de vida o por otras culturas o por otras, yo qué sé, otras formas de entender la vida. Porque como cuando veo a alguien que piensa de una forma rara, es como, ¿por qué piensas así? ¿Sabes? Como, no sé, curiosidad. Pues entender eso hace también que abras un poquito la mente y decir, mira, lo que tú piensas no tiene por qué estar bien ni tiene por qué ser lo correcto, ¿sabes? Es que te lo preguntaba porque yo también me he sentido siempre bastante así, quitando lo que dices, ¿no? Eres adolescente y lo que quieras, pero en general como personalidad no tengo que dar mi opinión constantemente y abierto de miras, ¿no? Cuando eres curioso ya te da pie a ser abierto. Pero a través de múltiples experiencias, fracasos podríamos decir, y me marcó mucho la conversación con el padre de Ignacio Echeverría, que es el chico este del monopatín en el Puente de Londres español, no sé si lo ubicas. No, ahora no. Bueno, para los que quieran, hay un podcast con su padre que básicamente dio su vida por salvar a otra gente de un ataque terrorista en pleno Londres, ¿no? Y dijo una frase, no sé si la dijo él o la dijo, o está en el libro en sí que escribió, ¿no? En homenaje a su hijo, pero que decía, cuando ves una injusticia, lo correcto es alzar la voz, ¿no? Entonces, claro, llevado el pequeño campo, porque nosotros por lo menos no somos militares y no estamos todo el día viendo a lo mejor injusticias, cuando veo algo que digo, esto no, ¿no? El otro día alguien hizo un comentario que para mí era muy extremista, deberíamos hacer una blacklist, y puse no, ¿sabes? Pero mi no era de, yo no sentía ser el extremista, es en plan, estás haciendo algo muy extremo
Entonces, mi opinión es no. Y bueno, y ahora estoy en varias cosas, entre ellas construir una casa, y hay un montón de decisiones en general en mi vida ahora mismo. Y muchas veces hay situaciones en las que voy hacia mi lado natural, mi naturaleza de vive y deja de vivir, no pasa nada, tiene este punto de vista, hay que entender, hay que ser comprensivo, etc. Y me caen o veo ya que me va a caer por todas partes, ¿no? Y es en plan, pues a este de esto en la casa. Mira, esto sí no puede ser. Ah, ya, pero es que A, B, C, D. Y mi mente es en plan, ah, vale, pues claro, la verdad es que me está diciendo esto y es súper y es en plan, es decir, tengo que calibrar más hacia el ser, no tajante, sino en cierta medida dejar claras Firme. ciertas cosas. Firme, correcto. Entonces, te lo ponía un poco como proxy, ¿no? Como prisma, de cómo haces para calibrar este buen hacer y ser respetuoso hacia los demás con firmeza, a lo mejor. Pero es que yo no creo que estén reñidas, ni mucho menos. O sea, tú puedes ser tolerante y a la vez ser firme en lo que piensas y en tus convicciones. Lo que está claro es que si tú no eres tolerante, no vas a escuchar nada que difiera de lo que tú piensas. Entonces, nunca vas a cambiar de opinión, ¿no? Pero tú puedes ser tolerante, tú puedes escuchar diferentes opciones, diferentes formas de ver la vida y decir, bueno, vale, lo entiendo, lo respeto, pero no es la mía, ¿no? Pero no tengo que ir a cancelarte porque tú pienses así, ¿sabes? Y decirte, David, estás pensando mal. No, tío. O sea, es como, ya está. Y obviamente en una cosa como la construcción de mi casa, pues quiero ser firme, ¿no? Porque eso también, la firmeza es importante. Tú tienes que ser firme a la hora de decidir qué quieres y qué no quieres. Muy importante, porque si no, lo que ocurrirá será que en este mundo en el que la gente cancela a todo el mundo y quiere que pienses como él, al final serás una mezcla de todo lo que piensen los de tu alrededor y harás eso. Entonces es importante ser firme en tus decisiones. Ahora bien, respeta todas las demás, sé tolerante con todas las demás y escucha a todas las demás, porque te pueden enseñar algo, siempre te van a enseñar algo, porque al final es como, vale, no pienso así, o bueno, me lo voy a pensar, y luego al final de un tiempo dices, pues bueno, pues no concuerdo con eso, pero me parece bien, si es tu forma de ver la vida, adelante. Y es esa tolerancia y respeto. Yo creo que son los dos grandes pilares, tolerancia y respeto. En cuanto a firmeza, lo dicho, sé firme en lo que piensas, tal, pero sé siempre flexible a la hora de cambiar de opinión. Lo que tú dices, oye, yo quiero tener la cocina ahí porque me encanta. Y el de la construcción te dice, oiga, ya, pero es que a lo mejor está mejor aquí. Yo pienso que está mejor aquí. Entonces, mi cerebro automáticamente dice, bueno, a ver, este señor es constructor, ha hecho más cocinas que yo. A lo mejor sabe algo, ¿sabes? Y entonces me paro a pensar por qué, ¿no? Le pido explicaciones, le escucho y luego ya decidiré yo si su opinión, que me parece de un profesional, me ha convencido y por lo tanto lo cambio, o no, o pese a lo que él dice, a mí me gusta tener la cocina donde yo he dicho que esté. Yo creo que ese es el proceso, pero no coger al hombre y decirle, pero hombre, ¿pero dónde va usted con la cocina ahí, caballero? ¿Sabes? Y es como, ya, este señor sabe lo que hace, ¿no? Pues un respeto. Otra pregunta que me encanta hacer es preguntar por un valor o principio que tengas como estandarte en tu vida. Fua, es que son muchos, ¿eh? En realidad. Y mira que es difícil, porque siempre lo pienso, digo, muchas veces hay valores muy importantes, como la sinceridad, como ser humilde, pero joder, yo creo que nadie los cumple. Yo creo que todos tenemos un poquito los valores, pero incluso a todos nos cuesta seguirlos muchas veces y fracasamos masivamente en muchos de ellos muchas veces. Sinceridad, humildad, pero sobre todo, yo creo que algo que ha caracterizado mi carrera siempre a nivel profesional y creo que a nivel personal también es el esfuerzo. Creo que es uno de los valores más importantes que se está perdiendo también. Creo que en general el esfuerzo, no sé, parece como que ya no es algo eh, muy común. Y yo creo que nuestros padres, ¿no? Nos enseñaban mucho la cultura del esfuerzo, el rollo. Las cosas cuestan, ¿sabes? Y parece que ahora, si no las consigues en 0, te cansas, ¿no? Y dices, va, pues a otra cosa. Y es una de las cosas que estoy intentando transmitir a mi hijastra, ¿no? Que intento. Dice, pues mira, si le puedo llegar a transmitir algo, por lo menos quiero que se quede con el esfuerzo, ¿sabes? Haz las cosas y esfuérzate, aunque no te gusten, tienes que hacerlas, es como, porque en la vida te vas a encontrar un montón de cosas que son una mierda y que tienes que hacer, porque la vida así, lo siento, y te requieren esfuerzo, ¿sabes? Y el esfuerzo es gratificante y el esfuerzo es súper importante para todo.
Entonces, probablemente sería el esfuerzo. Súper de acuerdo en el tema del esfuerzo, pero, o sea, un poco el por qué está pasando creo que es fácil de ver, ¿no? Gratificación instantánea, redes sociales, dopamina y todo esto. Correcto. Y una sociedad próspera, demasiado próspera, Sí. donde se intenta dar demasiado o más que. O sea, yo a mi hija estoy aburrido de guardar juguetes y quitarle juguetes que cada vez que abro cualquier armario o está detrás. Dice, pero que hay juguetes ahí escondidos. Porque digo, es que contra más tenga, más infeliz vas. Es que de hecho, la ves, o sea, tiene 20 juguetes o tiene 3. Y cuando tiene 3 objetos, les dedica más tiempo, más atención y todo. Y cuando tiene 20, no le hace caso a Nada. ninguno, básicamente. Ya es que no coge ninguno, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo crees que, o sea, la primera respuesta me parece que va a ser la obvia, ¿no? Que lo decía de ramificar, profundizar a veces en los pensamientos, que es cómo generas más esfuerzos haciendo cosas que no te gustan o suprimiendo ciertas que te generan demasiada facilidad o comodidad en la vida, ¿no? Pero ¿cómo crees que la gente, especialmente los jóvenes, pueden desarrollar más esta actitud de resiliencia o de... Yo es que como lo veo es paciencia, más que esfuerzo per se, porque la paciencia tiene intrínseca cierto esfuerzo en ocasiones, como lo planteo, y es cuando plantas una semilla de una lechuga, hay un esfuerzo, ¿no? O sea, no esfuerzo como esfuerzo físico que voy a romper mis músculos, sino de hay unas acciones que tengo que desarrollar y luego hay un tiempo de pausa de guión espera. Y luego hay un esfuerzo de energía, de entrega de energía, tengo que regar en estos puntos, El sobreobservar va a hacer que germine antes o después no. El sobreregar va a acelerar que te la cargues. O sea, es dirección opuesta Sí. al resultado, ¿no? Creo, no lo sé, o sea, te lo juro que es algo que me reconcome por dentro y ojalá, lejos de ser yo aquí el gurú de todo, absolutamente no, yo solo cuento mi experiencia personal y me parece, por cierto, voy a hacerlo porque me parece algo también muy bueno para la sociedad, decir, no lo sé, no tengo ni puta idea, algo que, de verdad, ¿eh? O sea, hoy en día da igual de lo que hables a quien le hables, que te sabe decir algo. Y es como, oiga, normalicemos el no tengo ni puta idea. No es mi campo, no lo sé, lo que he aprendido lo he aprendido yo por mi cuenta y es mi experiencia y no tiene nada que ver, no tiene por qué tener nada que ver con la de otro. Entonces, ¿cómo hago lo del esfuerzo y tal? Pues no lo sé. En mi caso personal, lo que yo pienso, creo que va ligado a la motivación. Creo que tú te esfuerzas cuando estás motivado por algo, es decir, cuando tú quieres algo. Y el problema es que hoy en día también noto mucha falta de motivación, ¿no? No hay nada que motive a la gente. ¿Sabes? Porque tienes todo. Claro, exacto. Yo siempre tenía en mi cabeza el, ¡buah! Y ahora no sé qué, y ahora no sé cuántos. Incluso con un videojuego, ¿sabes? Yo me pasaba todo el día queriendo llegar a casa para pasarme esa pantalla porque me estaba costando, ¿sabes? Y era como, venga, tal. Y mi cabeza estaba pensando cómo hacerlo a la vez que hacía otras cosas. No lo sé, no lo sé. En mi caso fue eso. En mi caso fue ese puntito obsesivo de muchas cosas, de motivación, de quiero hacer esto, ¿sabes? Y voy a lograrlo. Y ese esfuerzo, sacar esa fuerza de voluntad para hacerlo. Pero, por ejemplo, usando el ejemplo de mi hijastra, una de las cosas siempre es intentar buscar qué le motiva. Y el rollo, es que no le motiva nada. Es que a veces pasa que le castigas sin televisión o lo que sea y hace, vale. Y es como, es que da igual lo que hagas. Es que es. Entonces, no sé, creo que va un poquito de la mano. Si no hay motivación, no hay esfuerzo. Mi esperanza, que con el tiempo encuentre algo de verdad que le apasione, algo que de verdad le haga esforzarse, ¿sabes? Y mientras tanto, pues ir presionando un poquito con la cultura del esfuerzo de va, venga, haz esto, va, venga, tal. Intentar que poco a poco eso cale, porque yo tampoco era muy receptivo con mis padres, pero me doy cuenta que todas esas semillitas que plantaron día tras día de venga, haz un ejercicio más, venga, no sé qué tal, al final tiene su recompensa. Me parece un gran indicador, de hecho, porque lo has dicho, pues son cosas estas que, o sea, yo hago, pero que en un momento me preguntan y ni me daría cuenta. Y es algo que yo me fijo mucho bueno, me fijo, me doy cuenta cuando lo dice, ¿no? Estoy escuchando a alguien que es más una conversación a lo mejor como esta, ¿no? Donde pues tú puedes decir algo, te puedo dar mi opinión y ya está, sino que hay alguien que está posicionado como dando una lección, enseñando algo, aunque no sea de pago ni arreglado, pero de verdad intenta posicionarse desde un punto de vista de yo sé esto y te estoy Sí, enseñando. sí. Cuando le preguntan algo y dice no sé. O sea, le preguntan algo y responde. Interrumpe al entrevistador con la respuesta, etcétera. Y de golpe le preguntan un par de cosas y dice, no sé. No, es que no sé.
digo, este tío sabe, porque lo que sabe lo tiene muy claro, por eso le interrumpe, no porque sea arrogante, sino, ya sé lo que me estás preguntando, toma es esto, toma, esto no lo sé. Me parece un claro indicador de conocimiento, de claridad. Sí, ¿no? Hay temas que no tengo ni idea, pero es que además, lo del Bitcoin, por ejemplo, sí, me ha pasado por delante, pero no tengo ni idea de Bitcoin. Ya, pero es jugador de póker, todos jugadores de póker. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea de cómo funciona, no tengo ni idea. Y precisamente por eso no me he querido meter, porque no sabía cómo funcionaba. A mí, todavía a día de hoy, nadie me ha explicado por qué sube y por qué baja. Entonces es como, Porque alguien pues, compra, porque alguien vende, pero sí, eso bueno, como, sí, porque vale, eso, más allá de, pero es rollo, oiga, no sé, no entiendo nada de esto, no tal. Y es otra de las cosas que, respecto a la tolerancia, respecto a eso, el hecho de decir, tío, no todos sabemos de todo, basta ya de esto, o por lo menos hablemos con propiedad, ¿no? Por lo menos el plan, pues mira, yo leí un artículo sobre esto, me gustó y esa es mi opinión por eso. Ahora, si me cuentas algo mejor, probablemente la incorpore a mi recurso, ¿no? De esto. Porque no todos podemos saber de todo. Por mucho que Internet te permita leer un artículo de astrofísica, no eres astrofísico. Y, y entonces, para mantener una conversación de bar, pues bien, ¿sabes? Si quieres con tus colegas, en plan de risas, pero ya está. O sea, deja de creer que sabes cosas que no sabes. Y sabes muy poco. O sea, y lo peor es que no nos damos cuenta que sabemos poquísimo de lo que sabemos. O sea, porque, yo qué sé, no sé, el que es arquitecto, sabrá de casas, tío, sabrá de casas mucho. A lo mejor no mucho, pero mucho. Pero ya está, no sabes de, o sea, lo siento, no sabes de nada más. A lo mejor si tienes un hobby, si tienes un, pero ya está, y no pasa nada, está bien, no puede saber todo el mundo de todo, ¿sabes? muy de acuerdo. Haciendo una casa, te das cuenta bastante porque hay un millón de cosas interconectadas, desde la guerra de no sé dónde hasta el no sé qué, bueno, porque toca muchas cosas, ¿no? Porque necesita muchos Correcto, materiales y conocimientos y también expertos súper reglados y otros que no es necesario, ¿no? correcto. Y el, que, Em, y el del Pladur tendrá cierta idea de por dónde van los cables del alumbrado y por cosas que ha visto de otras obras de lo que hace. Pero a lo mejor no tiene ni puta idea del por qué eso se hace así. El electricista lo sabrá, ¿sabes? Y es como, y no pasa nada, está bien, no pasa nada. Última pregunta es, que es la pregunta, de hecho me parece muy interesante, a ver con qué me sales. Hay gente que me parece más interesante y otras digo, bueno, no sé por qué, me genera más inquietud preguntarle un libro. Entonces quiero preguntarte, por una parte, un libro y por otra, ¿de dónde aprendes o cómo aprendes o plataformas o cosas que te gusten para aprender que la gente pues, pueda ir ahí también y aprender? Pues mira, el resultado te sorprenderá. No leo mucho, lo siento. Sí, soy un inculto. Hola. No leo mucho, la verdad es que nunca he sido muy de lectura. Mira que mis padres se esforzaron en inculcarme, ¿no? El hobby de la lectura y tal, pero no. Me leí Harry Potter antes de que fuera famoso, me gustó y ahí se quedó el tema. Me he leído Juego de Tronos porque no podía esperarme a que salieran las series, ¿no? Vi la primera temporada y me quise leer los libros simplemente por eso. Y poco más, ¿eh? Yo fíjate que siempre leo, escucho a gente, ¿no? Que recomiendan libros súper profundos de, no, tal libro me cambió la vida y tal. Lo siento, no. Ya está. Luego, por otro lado, de cómo aprendo. Mira, siempre me he relacionado, casi siempre me he relacionado con gente mayor que yo. Yo casi siempre he tenido amigos más mayores que yo, desde pequeñajo. Y siempre me ha interesado mucho lo que dice la gente y siempre me ha interesado mucho lo que opinan expertos en la materia. Por ejemplo, yo qué sé, el marido de una amiga de mi mujer, ¿no? Es, es carpintero y hace casas con suelos de madera y tal. Pues cuando estoy con él me interesa un montón, ¿sabes? Todo lo que me cuenta. Me resulta súper interesante, ¿no? Porque es algo que no tengo ni idea. Y me cuenta cosas que si del pino, que si del roble, que si no sé cuánto, que si tal. Me parece súper interesante. Entonces yo creo que siempre he aprendido mucho de rodearme de gente más inteligente que yo. Me parece algo súper importante. He tenido la suerte de rodearme de gigantes y eso me ha hecho mejor persona y me ha hecho más inteligente. De escucharles, de tener la mente abierta siempre a escucharles y de no pensar que yo era más inteligente que ellos. Y yo creo que así es como has aprendido. Internet, por supuesto, ha sido un pozo de sabiduría también para muchísimas cosas.
Inglés aprendí casi siempre con videojuegos. A base de querer jugar a videojuegos que no estaban traducidos y decir, me cago en la leche, quiero jugar a esto y quiero aprender, jugar con el diccionario al lado, traduciendo palabra por palabra porque me interesaba un montón y no tenía ni idea. Entonces, yo creo que ha sido sobre todo eso, como más me he formado, vaya. Yo con el traductor del mundo que había de aquella, jugando al Tibia, no sé si lo conoces este Al juego. Tibia, sí, correcto. ¿Jugaste al Tibia? Yo, o sea, con el que más aprendí fue con el Baldur's Gate, que era juego de rol de por aquel entonces del Dungeons and Dragons, que tenía un montón de texto, era un juego de rol. Y me encantaba, pero estaba solo en inglés. Entonces yo estaba, no había internet por aquel entonces, entonces yo estaba con el juego y con mi diccionario al lado, ¿sabes? Y buscando palabra a palabra, era un poco lo que había. Y te pregunto, ¿jugaste al Tibia? No, lo conozco, pero no jugué. Ah, vale. Nada, el otro día salió por casualidad en una mesa jugando live y un chico me dijo, yo jugaba hace 24 años y dije, qué casualidad, ¿no? Como último, si quieres, Álvaro, pues hazme tú a mí una pregunta. Una pregunta a ti, ¿eh? Vale, ya la tengo. Con lo remajo que eres, ¿por qué pareces siempre tan serio en las entrevistas, tío? Pareces ahí en los podcasts, estás ahí súper serio. Y digo, pues este tío es majísimo. Pues con el tiempo, yo creo que pinceladas de Asperger podría decir, y soy súper introvertido. Lo de Asperger lo digo, bueno, lo he dicho públicamente por primera vez, supongo. Empiezo a creerlo, pero no por autosugestionarme, que no lo veo como algo malo o bueno en sí, simplemente por ponerle una etiqueta y a veces al poder decirlo en una palabra, ¿no? Pero es que soy súper introvertido y muchas veces, Peter siempre lo dice, Peter para mí es una persona súper seria cuando lo ves, de apariencia. A mí me preguntas si me parece serio, pero en realidad me parece un tío súper divertido y con un toque de humor brutal, ¿no? Así como yo, básicamente. Yo muchas veces estoy viendo algo, pensando algo y me parece divertido, me parece entretenido. Pero si estoy grabando, pues como en este podcast, y me veo la cara, digo, hostia, qué cara de muermo. No Yo sé, digo digo porque introvertido porque... me veo casi todos tus podcasts y luego si lo pido digo, ¿pero por qué está tan serio? Digo, pero si este tío es majísimo, ¿por qué está tan serio? Pues estás súper serio en todos los podcasts. No sé si es culpa del póker, de eso de acabar siendo serio, pero no sé si se me ha dado bien jugar, o sea, crear esta barrera y no empatizar. Y creo que soy súper empático, pero jugando al póker puedo llegar a ser cero empático y poder, o sea, que no me afecte literalmente nada en la mesa. No sé si porque soy introvertido, si porque tengo ramificaciones de Asperger o porque soy un psicópata, dirán otros, pero no lo sé, o sea, no lo sé. Incluso cuando digo ciertas cosas en clave de humor, a veces con gente, a lo mejor la que menos me conoce, es decir, si a mí me conoces hace 20 años, las pilla al vuelo o Claro. literalmente no lo entiende, pero no piensa que estoy enfadado. Pero hay gente que no se da cuenta que estoy bromeando ni siquiera. Y esto ya me pasa desde el instituto, que tengo algún recuerdo de que me dicen esto, en plan, es que no sé si lo dices en serio o estás bromeando. Pues no sé si es porque mi humor es muy malo, porque no es humor o por mis caretas, pero no tengo explicación. O sea, para mí, en cierta medida, yo las conversaciones las disfruto, pero cuando tengo horas de conversaciones, me drena muchísima energía, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Necesito, o sea, me encanta porque me encanta conversar y de hecho a veces me cuesta ponerme a ello, ¿no? El decir, vale, voy a hacer esto y poner esto y no sé qué, no sé cuánto, pero me encanta, pero a su vez me drena mucha energía y yo soy capaz de estar solo conmigo mismo días y días sin hablar, puedo estar días sin escuchar a nadie, pero ahora y con 25 años, y no tiene por qué ser jugando al póker, ¿eh? Puedes darme un libro, puedes darme un boli y un papel, puedes darme nada, puedes darme un cacho de madera y una lija, o sea, puedo meterme en eso y no tener esa necesidad de hablar ni nada y estoy en armonía. De hecho, consigo estar mucho más en armonía así que cuando tengo muchos estímulos con mucha gente. Me Correcto. gusta, pero me drena personalmente muchísimo. De hecho, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que cuidado de la gente que no puede pasarse una semana sola en su casa. ¿eh? Hay mucha gente que conozco que se queda una semana solo en su casa y, no sé, se tira por la ventana. ¿eh? Le da un algo. Y me parece súper importante porque además es un síntoma, lo que decíamos, ¿no? De estar en paz con uno mismo, de saber convivir con uno mismo, que es súper importante el poder estar solo y no desesperarte, ¿sabes? Y disfrutar de tu soledad y disfrutar de ti mismo y de tus cosas. Y es verdad que eso de las conversaciones drena mucha energía porque requiere
mucho esfuerzo, requiere mucho lo que tú vas a decir, cómo lo vas a decir, recibir la información del otro, procesarla a la vez que tú. Entonces requiere mucha energía por parte del cerebro y por parte del cuerpo en general. Y es cierto que las conversaciones al final pueden llegar a ser agotadoras. De hecho, una de las cosas cuando vas a los casinos y cosas así en los torneos, acabas agotado en parte por la interacción con tanta gente diferente, ¿no? De repente de, hey, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Tal. Luego otro, hombre, tal, no sé cuántos. Y al final, reconocer esas caras, acordarte de dónde son, quiénes eran, un poco refrescar toda la historia, al final generan agotamiento. Sí, muy de acuerdo. Y de hecho, supongo que también será ahora, al ser con una pantalla, a mí me cuesta mucho más. De hecho, siento que me trabo mucho más con una pantalla que en persona con, pues no sé, porque es como más artificial, las Puede ser. luces, el calor en la cara. Yo tengo los ojos muy, muy secos desde siempre, no puedo usar ni Ujú. lentillas por eso mismo. Entonces se me secan, en ciertos momentos se me secan más los ojos y es como una incomodidad, no sé, rara, diría, ¿no? Pero bueno, o sea, no hay explicación. De hecho, sí, es que te lo quería decir antes, estás hablando, perdona. Alguien por Twitter me dijo algo, o sea, yo Twitter últimamente intento poner alguna cosa seria, pero yo siempre estoy intentando trolear, o 4 opiniones, pero contadas. Y alguien me responde en serio. Y le dije, tío, que era broma. Y dice, perdona, es que eres tan serio o tan formal que no pensé que podía estar. Y yo, tócate los huevos, no puedo ni bromear ahora, ¿sabes? El problema de los tonos de voz, ¿no? El problema de Twitter, uno de los grandes problemas, o del WhatsApp, es el problema de los tonos de voz que dicen mucho de una persona al final, cómo habla, cómo te habla. Es, bueno, lo de siempre, ¿no? La comunicación no verbal, que dicen que eso dice mucho más que lo que estás diciendo realmente. Pues sí, no soy tan ogro en realidad. Bueno, Álvaro, cuéntale a la gente brevemente dónde te puede encontrar, la escuela, Twitch y todo. Pues nada, básicamente a nivel personal, la única red social que tengo es Twitter, ¿no? Porque soy bastante old, así que no me gusta el resto de redes sociales. @Darkored en Twitter y luego, por supuesto, pues en Educapoker, educapoker.com, PokerRed también, pokerred.com y pues casi siempre streameando en el Twitch de PokerRed, que también es PokerRed directamente, todo junto en Twitch. Y nada, ahí estamos como siempre casteando partiditas. Si os gusta el póker, pues tenéis programas, tenéis partidas, tenéis un poquito de todo, actualidad. Así que si queréis divertiros con el póker, ese es vuestro sitio. Gracias por tu tiempo. Nada, a ti, David. Chao, chao.